Rusia está otra vez con sus viejas mañas, falsas afirmaciones de haber capturado territorio, actuando como si ganara la guerra mientras falla en todo. Todo sale a la luz. Y en Konstantinivka, esas mañas han salido a relucir con toda su fuerza. Rusia afirmó haber tomado esta ciudad clave en la región de Donetsk. Quizá incluso realmente creyeron que lo habían hecho, pero nada de eso sucedió. Rusia se ha visto obligada a una de sus retiradas más humillantes de la guerra hasta ahora, ya que Ucrania ha tendido una trampa genial que está destruyendo infiltrados por todos lados. Grupos de hasta 3 soldados entran y ninguno sale. Y todo es gracias a la brillantez de Ucrania. Comenzaremos con las afirmaciones falsas de Rusia. El 3 de julio, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas capturaron la ciudad de Konstantinivka. Si fuera cierto, sería enorme para Rusia. Como parte del cinturón de fortalezas de Donetsk que Rusia debe destruir para reclamar el Donbass, esta ciudad serviría como plataforma para futuros asaltos a asentamientos más grandes y fortificados, como Kramatorsk y Sloviansk. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, supuestamente le ha dicho a Putin que la ciudad ha caído y que Rusia tiene el control total. La propaganda está en auge. CNN informa que Rusia acompañó su anuncio con videos y fotos de soldados rusos desplegando la bandera de su país en el centro y alrededores del pueblo. Eso parece difícil de refutar, ¿no? Pero, como suele ser el caso, Rusia no estaba diciendo exactamente la verdad. Puede que haya pensado que sí. La estructura de mando militar de Rusia está tan rota que la responsabilidad es entregar solo buenas noticias a Putin, aunque esas noticias no reflejen la realidad. Putin probablemente está sentado en uno de sus búnkeres, pensando que Konstantinivka está, de hecho, en manos rusas. Sin embargo, lo que realmente estaba sucediendo, desconocido para los infiltrados rusos que salieron de sus escondites para grabar videos con banderas antes de volver a meterse, era que Ucrania lo observaba todo. Tan pronto como Rusia hizo su gran afirmación, Ucrania la refutó, y a medida que ha avanzado julio, hemos visto por qué. Rusia no había capturado nada. Sus soldados habían sido atraídos a una trampa mortal. La primera señal de que la trampa se cerró vino del Regimiento de Asalto 425 de Ucrania. Conocido como Skelio, este regimiento entregó un mensaje directo y brutal en Telegram el 18 de julio. Acompañado de un breve video que respaldaba lo que afirmaba, Skelio simplemente dijo: el regimiento Skelio realizó una operación de limpieza en Konstantinivka y alzó la bandera ucraniana. La ciudad está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Simple y directo. Solo una pista sobre lo que les pasó a los soldados rusos que afirmaron haber capturado esta ciudad clave de Donetsk. Han surgido más detalles desde entonces, y la mayoría se entienden al conocer la labor de Skelio. No es un regimiento común, sino que está integrado por algunas de las unidades terrestres más selectas de Ucrania, cuya tarea es simple: buscar, destruir y pasar a la siguiente unidad de infiltración. Skelio son los limpiadores. No ocupan las posiciones que atacan, eliminan infiltrados y luego la infantería ucraniana reocupa el territorio que Skelio despejó, liberándolo. Por muy élite que sea Skelio, no todos los soldados del regimiento son fuerzas especiales. De hecho, la mayoría no lo son. Skelio está compuesto por una mezcla de tropas de asalto endurecidas en combate y bien entrenadas, infantería talentosa e incluso soldados que son relativamente nuevos en el campo de batalla, pero que han demostrado cierta aptitud para el trabajo de asalto en el que participa Skelio. Así es como funciona todo. Los soldados de Skelio no actúan a ciegas buscando infiltrados rusos, sino que usan una táctica similar a la de localizar, fijar y eliminar que Estados Unidos empleó en la guerra de Vietnam. Las armas cambian, pero el concepto es igual. Primero, Skelio localiza. Eso suele hacerse con drones de reconocimiento, que en este caso sobrevolaron Konstantinivka para localizar a los pequeños grupos de infiltrados rusos escondidos en la ciudad. Al hallar un grupo, el objetivo se fija. Esto no es una apuesta ilícita. La fase de fijación consiste en enviar drones para inmovilizar a los infiltrados. Así, cualquier intento de escape acaba en muerte segura. Algunas tropas rusas aún intentan escapar. Los drones los eliminan rápidamente. Los demás permanecen, conscientes de que no pueden escapar. Es entonces cuando Skelio entra en acción. A veces, la fase final de la estrategia implica el uso de municiones potentes para eliminar a los soldados rusos ocultos. En otros casos, las tropas de Skelio entran a pie, apoyadas por drones, para eliminar a esos soldados o forzar su rendición. Pero en todos los casos, el resultado es el mismo. Rusia intenta presentar una pequeña unidad de infiltración como capaz de controlar una gran parte de una ciudad, pero es eliminada del combate, y Ucrania avanza para recuperar todo el territorio que Rusia apenas controlaba. Esto, en pocas palabras, es la brillante trampa para ratones en la que Ucrania engaña a los soldados rusos para que la activen una y otra vez. Esos infiltrados no tienen otra opción. Sus comandantes les ordenan infiltrarse en Konstantinivka,
muchas veces con falsas promesas de que llegarían refuerzos una vez establecidas sus posiciones. Los refuerzos nunca llegan. Esa es la mentira que Rusia intenta vender. Asegura tener el control total de una ciudad cuando en realidad lo único que hace es infiltrar pequeñas unidades de soldados para tomarse fotos con banderas antes de que esos soldados se escondan. Es entonces cuando se activa la trampa. Skelyo suele estar observando. En cuanto los soldados rusos se esconden, están muertos. Ratones atrapados en la trampa. Cuando estos grupos de infiltración son de solo 2 soldados, el resultado es inevitable. Entran, pero ninguno sale vivo. Gracias al regimiento Skelyo y a la infantería que apoya a los equipos de asalto, la situación en Konstantinivka dista mucho de lo que Rusia afirma. La ciudad no está tomada. Nunca lo estuvo, pero ahora está más lejos de estar bajo control ruso que en meses anteriores. El 20 de julio, tras una campaña de unas 2 semanas, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, reveló que solo quedan 145 soldados rusos en Konstantinivka. Rusia sigue intentando entrar en la ciudad. Cada día se lanzan unos 20 asaltos en el sector de Konstantinivka, pero esta ciudad tenía 67.000 habitantes antes de la guerra. ¿Alguien cree que 145 soldados, o siquiera los pocos cientos que Rusia pudo haber metido antes en la ciudad, podrían controlarla? Rusia parece que sí, pero así de simple, Ucrania le ha demostrado a Rusia que el control no se consigue fácilmente, especialmente cuando se enfrentan a un regimiento que ha perfeccionado un tipo particular de trampa diseñada para contrarrestar la estrategia de infiltración de Rusia. Rusia logró meter a unos pocos infiltrados en la ciudad. Eso fue lo que realmente sucedió, y esos infiltrados han sido eliminados. Quizá algunos ya sientan una extraña sensación de déjà vu, como si esta historia les resultara familiar. Así es. Solo que la vez pasada no fue Konstantinivka. Rusia intentó hacer casi exactamente el mismo truco, y sus soldados cayeron en la misma trampa hacia finales de 2025. No funcionó antes ni funciona ahora. En noviembre de 2025, Rusia anunció la captura de Kupiansk, una ciudad clave de la región de Kharkov, que funcionaba como centro ferroviario para quien la controlara. Al igual que con Konstantinivka, Ucrania refutó rápidamente las afirmaciones de Rusia, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky incluso viajó a Kupiansk para tomarse fotos como prueba de que Rusia estaba mintiendo. Esto no significaba que Rusia no tuviera soldados en Kupiansk. Como vimos en Konstantinivka, los soldados ya se habían infiltrado. Alrededor de 250 de ellos, informó Pravda. Fueron eliminados usando la misma estrategia que utilizó el regimiento Skelyo. Para mediados de diciembre, Ucrania tenía el 90% de Kupiansk bajo control total. Los paralelismos son innegables. La retirada rusa fue infinitamente humillante. De nuevo aprendimos que ante afirmaciones de logros por parte de Rusia, debemos reaccionar con incredulidad. Rusia necesita ganar en Konstantinivka, así como necesitaba una victoria en Kupiansk, pero todo fue una ilusión. Otra vez, afirmación falsa de captura por unidades de infiltración tan pequeñas que nunca podrían mantener el territorio por mucho tiempo una vez descubiertas. Pero aquí es donde radica el verdadero problema para Rusia. La trampa de Konstantinivka de Ucrania revela mucho más sobre los fracasos de Rusia en esa ciudad y en Donetsk en general de lo que Rusia quiere que se sepa. La historia real de Konstantinivka es un avance lento y grandes pérdidas para tomar la ciudad menos relevante del cinturón de fortalezas. Pero antes de profundizar, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón. Esto es lo que Rusia intenta en Konstantinivka. Más allá de la infiltración que claramente no ha funcionado, Rusia está intentando realizar una maniobra de pinza contra la ciudad. Ha reunido alrededor de 11.000 soldados en el área táctica de Konstantinivka-Drushkivka para lograr esto. La estrategia de Rusia no tiene nada de malo. La maniobra de pinza es tan antigua como la guerra. Consiste en atacar un objetivo por ambos lados, obligando a las tropas en medio a dividir su atención. Rusia busca tomar Konstantinivka en el sur del cinturón de fortalezas de Donetsk, para después tomar las otras 3 ciudades de ese cinturón. El uso de la maniobra de pinza incrementa el costo para Ucrania de defender la ciudad, informa el medio independiente, pues se requieren más tropas en Konstantinivka para evitar una ruptura rusa. Todo tiene sentido, y bien ejecutada, la pinza bastaría para hacer caer una ciudad como Konstantinivka. Probablemente puedas adivinar lo que vamos a decir a continuación. La pinza de Rusia no está funcionando bien. Lo que Rusia realmente está logrando con su movimiento de pinza es un ritmo de avance que promedia unos 50 metros por día. No son kilómetros, son metros. Probablemente podrías recorrer esa distancia caminando de un extremo de tu casa al otro, y este lento avance empeora porque Rusia pierde muchas tropas.
Como señala el New York Times, Rusia ahora está perdiendo soldados a una tasa de 8 bajas por cada una que sufre Ucrania. Esa tasa aumentó desde 2 o 3 a 1 durante gran parte de la guerra, mostrando que Konstantinivka y el cinturón de fortalezas son incluso más peligrosos que ciudades como Pokrovsk, por las cuales Rusia ya ha derramado la sangre de decenas de miles de sus propios soldados hasta la fecha. Para decirlo sin rodeos, una pinza solo se cierra si las tropas que la forman pueden moverse. Ese no es el caso de los soldados que intentan rodear Konstantinivka ahora. El ritmo de avance de Rusia es glacial, y tanto el costo humano como el monetario de su intento de avanzar sobre la ciudad es astronómico. Y no solo necesitamos mirar lo que está sucediendo en Konstantinivka en este momento para darnos cuenta de eso. Rusia lleva un año intentando capturar esta ciudad, y CNN muestra en una línea de tiempo lo mal que les ha ido. Regresando al 29 de julio de 2025, esa fue la primera vez que Deep State, que es un analista ucraniano de inteligencia de fuentes abiertas, informó que los soldados rusos habían comenzado a intentar avanzar hacia Konstantinivka. En ese tiempo, la ciudad seguía relativamente activa, pero ya había señales de la pelea esperada por Ucrania, como las redes de pesca sobre las calles para protegerse de drones. Aún así, Rusia había llegado al punto en que podía lanzar asaltos y Konstantinivka estaba a punto de tener problemas. Para noviembre de 2025, las fuerzas rusas se habían acercado un poco más, aunque la mayoría de sus avances se logró infiltrándose en zonas letales plagadas de drones en las afueras de la ciudad. Habían comenzado los ataques aéreos. Rusia había empezado a compartir videos grabados por infiltrados que habían llegado a la ciudad, pero Ucrania seguía controlando el centro. Para enero, Rusia había avanzado un poco más, y vimos el inicio de la pinza que todavía intenta formarse. Este mes fue lo mejor que Rusia iba a lograr, ya que el país ya empezaba a experimentar grandes pérdidas de hasta 35.000 muertos o heridos por mes. Sin embargo, la mayoría de la población civil ya había dejado Konstantinivka para entonces. Mirando atrás, vemos que este periodo probablemente fue cuando Ucrania preparaba las trampas que se activarían medio año después. En mayo, los infiltrados rusos y drones entraban a la ciudad. Después surgieron las afirmaciones de captura a principios de julio. Y sabemos lo que ha pasado desde entonces. Lo que vemos aquí es la historia de un avance, sí, pero uno que es increíblemente lento contra una ciudad que es muy pequeña. CNN dice que Konstantinivka cubre solo 66 kilómetros cuadrados de territorio. Tomarla sería fácil si las fuerzas rusas son tan fuertes como dice Putin. Sin embargo, a Rusia le ha tomado un año solo llegar al punto en el que puede enviar pequeñas unidades de infiltrados y algunos drones a la ciudad, y Ucrania ya los ha expulsado. La pinza apenas avanzó, y las zonas consideradas realmente bajo control ruso no crecieron. De hecho, al observar los mapas de julio de 2025 y julio de 2026 que comparte CNN, vemos que esta área de control real para Rusia en realidad se ha reducido, particularmente al noroeste de Bakhmut. En otras palabras, Rusia en realidad está perdiendo territorio alrededor de Konstantinivka. Según un informe de Interfax del 21 de julio, las fuerzas ucranianas recuperaron 43.37 kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera entre Donetsk y Dnipropetrovsk durante la semana anterior, mientras que Rusia solo logró capturar 17.33 kilómetros cuadrados. Este no es el dominio que Putin busca mostrar. Todo esto cuenta una historia muy diferente a la que sale del Kremlin. Gerasimov afirma que Konstantinivka está capturada. ¿No es así? ¿Ni cerca? Los infiltrados han sido expulsados por el regimiento Skalia, y de hecho Ucrania está logrando avances contra Rusia, o convirtiendo las regiones controladas por Rusia en zonas grises peligrosas. La pinza no puede cerrarse porque no está formada, y Rusia empieza a desesperarse. Como revela Euromaidan Press, el jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, Andriy Kovalenko, afirma que Putin podría verse obligado a movilizar hasta 500.000 rusos este próximo otoño, arriesgando una reacción masiva o incluso un levantamiento de una población rusa cansada de la guerra. Todo para que Rusia cubra las crecientes brechas en sus líneas en el este de Ucrania. Kovalenko afirma que esos soldados probablemente serían enviados a la batalla dentro de las 2 semanas de ser convocados, mostrando la desesperación de Putin por más carne de cañón, y la incapacidad de él y sus comandantes para idear otra estrategia que no sea usar a más gente como única solución. Si esta movilización ocurre, Konstantinivka podría caer, pero el costo para Putin en casa sería tremendo. Ha evitado la movilización durante casi toda la guerra en Ucrania por una buena razón. Su gente no la quiere, especialmente después de tantas bajas ya. Regresemos a Konstantinivka y a la historia principal. Rusia afirmó haber capturado la ciudad, pero no fue así. Ucrania tendió una trampa magistral, y los infiltrados que Rusia dijo que habían capturado Konstantinivka han sido prácticamente eliminados. Rusia lleva un año intentando tomar la ciudad y aún está lejos de lograrlo. ¿Por qué importa todo esto?
Putin no tiene poder de negociación. Todas esas afirmaciones falsas solo intentan aparentar lo contrario, ya sea que él crea a sus generales o participe en la farsa. Estas afirmaciones falsas buscan que Rusia parezca más fuerte de lo que es. Putin lo necesita por dos razones. Primero, debe mostrar a su pueblo que Rusia sigue siendo la potencia militar que afirma ser. La mejor forma de lograrlo es difundir que Rusia toma ciudades ucranianas. En segundo lugar, Putin observa las conversaciones de paz. No quiere participar, pero si lo hace, será mientras los titulares reporten avances rusos. Aunque esas afirmaciones se desmientan días después. Putin sabe que se le está acabando el tiempo con sus tácticas de dilación en lo que respecta a las negociaciones de paz, y necesita una victoria, cualquier victoria, que pueda usar para respaldar su afirmación de que Ucrania debe ceder el Donbass a Rusia para que se conceda la paz. Esa afirmación no llegará pronto. Konstantinivka iba a ser una gran victoria para Rusia, una victoria estratégicamente importante, nada menos, que sería el primer avance de verdadera importancia que Rusia ha logrado en meses. La ofensiva de primavera y verano se suponía que estaría mucho más avanzada a estas alturas. Cuando Rusia la planeó, la intención era que esa ofensiva destruyera todo el cinturón fortificado. Pero hasta ahora, esa ofensiva no ha logrado nada de importancia operativa, declaró el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, el 1 de julio. Rusia hizo su afirmación sobre Konstantinivka 2 días después, casi como si fuera una respuesta. Y vimos cómo terminó eso. Ahora, el avance de Rusia en Donetsk es tan lento que el ISW ni siquiera está seguro de intentar predecir cuándo la región podría quedar bajo control ruso. Podría tomar muchísimos años, sobre todo porque Rusia tiene problemas con la más débil de las ciudades de la franja de fortalezas y los contraataques ucranianos le hacen perder territorio antes controlado. En cuanto a Konstantinivka, la batalla por la ciudad continúa. En este momento, parece poco probable que Rusia logre tomar el control total de la ciudad para finales de 2026. Todavía tiene que mentir sobre ese control ahora, incluso cuando sus tropas se ven obligadas a una retirada humillante. Mientras Ucrania se fortalece, combina fortificaciones con contraataques y ataques con drones a la retaguardia rusa en Donetsk. Es difícil ver cómo Rusia pueda dar pasos serios pronto. En 2014, el presidente ruso Vladimir Putin tomó el control de la península de Crimea, envió un pequeño ejército de soldados de fuerzas especiales fuertemente armados a la región, quienes procedieron a bloquear las bases militares ucranianas y reemplazar al gobierno regional con un nuevo grupo de títeres pro-Putin. Fue dramático, fue ilegal, pero fue efectivo. Ucrania y el mundo en general fueron tomados por sorpresa, y la operación fue tan rápida que apenas hubo tiempo para algún tipo de respuesta diplomática o militar seria. Para Putin, la misión fue un éxito rotundo, un sueño hecho realidad. Sin embargo, poco más de 10 años después, ese sueño está empezando a convertirse en una pesadilla. Aprovechando al máximo su arsenal en expansión y el impulso en el campo de batalla, las fuerzas ucranianas están atacando la península más intensamente que nunca. No están tratando de liberarla ni de recuperarla, sino de aislarla, haciendo que sea cada vez más costoso y difícil para el enemigo ocuparla. Para entender el impacto de esta estrategia y la lógica detrás de ella, tenemos que retroceder a marzo de 2014. La anexión de Crimea por parte de Putin se llevó a cabo sin contratiempos. Logró desmantelar el parlamento de la región, instalar nuevos líderes que le eran leales e incluso organizar un referéndum completamente ilegal e ilegítimo en el que supuestamente un sorprendente 96.77% de los votantes optó por dejar Ucrania y unirse a la Federación Rusa. En los días que siguieron, Putin firmó el Tratado de Adhesión de la República de Crimea a Rusia, oficializando la anexión, pero luego Putin se enfrentó a un nuevo problema, un problema relacionado con la geografía única de Crimea. Dado que Crimea es una península, no es el lugar de más fácil acceso. En 2014, la única forma de llegar por tierra desde Rusia era cruzar la frontera internacional con Ucrania y viajar a través de varias regiones ucranianas, Donetsk, Zaporizhia y Gerson, antes de entrar a Crimea desde el norte. Las otras opciones eran viajar por aire o usar transbordadores que cruzaban el estrecho de Kerch, una vía marítima relativamente estrecha que une el Mar Negro y el Mar de Azov, con Crimea al oeste y el Krai de Krasnodar de Rusia al este. Ahora, antes de la anexión, Crimea dependía completamente de la Ucrania continental para sus suministros vitales de combustible, comida, agua, energía y bienes civiles. Después de la anexión, le correspondía a Rusia entregar esos mismos recursos, pero no era muy eficiente hacerlo únicamente por ferry. Putin también quería incentivar a que cada vez más rusos se mudaran a Crimea, compraran casas allí, iniciaran negocios o vacacionaran por toda la península. Para lograr todo eso, necesitaba facilitar el acceso.
así que ordenó la construcción del puente del estrecho de Kerch, también conocido como el puente de Crimea, un verdadero milagro de la ingeniería moderna. El puente de 19 kilómetros o 12 millas comenzó su construcción en febrero de 2016 y se abrió a los autos y otros vehículos en 2018. La parte ferroviaria del puente se inauguró un año después. Pronto, decenas de miles de vehículos estaban cruzando este puente, el más largo de Europa, cada día, mejorando drásticamente la capacidad de Rusia para apoyar la logística en la península y trasladar tropas y equipo militar por el estrecho de Kerch, y facilitar el flujo de turismo hacia la región. Pero la historia ha demostrado que Putin no es el tipo de hombre que simplemente se conforma. Impulsado únicamente por la búsqueda implacable de poder, siempre quiere más. Así que, en 2022, dio la orden de una invasión a gran escala de Ucrania, apuntando a toda Ucrania, pero especialmente a 4 regiones distintas: Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. Hubo varias razones detrás de la decisión del presidente ruso, pero uno de sus objetivos más importantes era asegurar el control del vasto corredor terrestre que conecta la Rusia continental con la península de Crimea. Al controlar Donetsk, Zaporilla y Gerson, Rusia tendría una nueva forma de llegar a la región, una ruta terrestre crucial para transportar tropas y suministros, junto con el control total de la costa que rodea el mar de Azov. Y así fue. En las primeras etapas de la guerra, las fuerzas rusas concentraron gran parte de sus esfuerzos en abrir un camino hacia Crimea. Llevaron a cabo un asedio de 3 meses a la ciudad más grande en su camino, Mariupol, y para mediados de mayo de 2022, pocas semanas tras la invasión, el corredor terrestre ya estaba casi despejado. Rusia también aprovechó su control de Crimea para canalizar fuerzas hacia Gerson desde el sur, facilitando la captura temprana de numerosas pequeñas localidades y asentamientos. Cuanto más territorio capturaban, más grande se volvía su zona de amortiguamiento alrededor de la península, y más imposible parecía que Ucrania pudiera recuperar el control de Crimea alguna vez. Parecía que la región se había perdido para siempre, y ese hecho no pasó desapercibido para Putin. En marzo de 2024, en un evento que conmemoraba el 10º aniversario de la anexión, el presidente expresó su alegría de que la península hubiera regresado a su puerto de origen, agregando que la región, junto con otros territorios ocupados de Ucrania, permanecerá de la mano con el resto de Rusia por generaciones venideras. En ese momento, aunque Ucrania había logrado ejecutar algunos ataques en Crimea y sus alrededores, incluyendo varios ataques al puente de Kerch, parecía que Putin tenía razón. Sin embargo, si avanzamos hasta el verano de 2026, el control de Rusia sobre Crimea ha disminuido significativamente, gracias a una campaña sostenida de Ucrania dirigida a las defensas, la logística y las líneas de suministro de la región. Se podría decir que esta campaña ha estado en marcha desde 2022 con Ucrania, llevando a cabo ataques esporádicos contra objetivos como bases aéreas, puertos y defensas en Crimea, siempre que se presentaba la oportunidad. Pero realmente ha aumentado en cuanto a efectividad e intensidad en 2026, las fuerzas de Kiev ahora están planeando y ejecutando ataques implacables contra carreteras, puentes e infraestructura y contra instalaciones militares. Esto ha provocado cortes generalizados de energía y agua, ha interrumpido las líneas de suministro y ha sumido a toda la península en un estado de caos sin precedentes, con turistas en pánico y residentes rusos haciendo fila para huir de la región. Todo esto se reduce a la capacidad de Ucrania para aprender de sus errores, ajustar su estrategia y adaptarse de manera notable a las condiciones cambiantes del conflicto. Por ejemplo, en 2023, el país organizó una enorme contraofensiva, rechazando a la fuerza invasora para recuperar el territorio perdido ante Rusia y, más importante, cortar el corredor terrestre hacia Crimea. Sin embargo, pese a los esfuerzos de Ucrania y cierto éxito en algunas regiones, no se logró este importante objetivo. Las fuerzas ucranianas no pudieron competir con la gran ventaja rusa en personal y equipo. Las fuerzas del Kremlin sabían que su enemigo se preparaba para contraatacar, así que establecieron defensas profundas y densas, diseñadas para ayudarles a mantener su control férreo sobre las regiones ocupadas. Colocaron campos minados, cavaron zanjas antivehículos, estacionaron artillería en puntos clave, deteniendo gran parte de los avances mecanizados de Ucrania antes de que recuperaran mucho territorio perdido. Debido a su ejército más pequeño, Ucrania también tuvo que dividir sus fuerzas en diferentes ejes, lo que posiblemente facilitó a Rusia anular la ofensiva. Para cuando todo se calmó, Ucrania había logrado recuperar un pequeño número de aldeas y asentamientos durante un periodo de 6 meses, pero perdió muchos soldados y equipo en el proceso. Aprendió por las malas que un asalto directo y frontal al corredor terrestre no iba a funcionar. Las defensas rusas eran simplemente demasiado profundas y densas para penetrarlas.
Aquí es donde la adaptabilidad táctica de Ucrania fue clave. Sus comandantes entendieron que quizá no romperían esas defensas, pero podrían superarlas con las herramientas adecuadas. Tomó tiempo. El sector de defensa respondió al desafío desarrollando drones más grandes, avanzados e inteligentes y misiles de largo alcance, poniendo lentamente pero con seguridad más objetivos en Crimea al alcance. Ucrania también continuó eliminando activos rusos en toda la región, como radares y defensas aéreas, para que cuando finalmente llegara el momento de un ataque aéreo más intenso, Rusia tuviera dificultades para defenderse. Para 2026, las piezas estaban en su lugar y el escenario estaba listo. El avance de Rusia se había reducido a un paso de caracol. Las fuerzas de Ucrania estaban logrando mantener la línea en los lugares más importantes, y Kyiv finalmente tenía los recursos que necesitaba para, en palabras del propio exministro de Defensa del país, Mikhailo Fedorov, convertir Crimea en una isla. Pero antes de entrar en lo que sucedió después, por eso hacemos este programa militar, para explicar cómo se mueve realmente el poder. Si eres nuevo aquí, suscríbete para que no te pierdas lo que sigue. En mayo de 2026, Kyiv hizo su jugada. Comenzó una rápida andanada de ataques con drones de alcance medio, dirigidos a cosas como carreteras, transporte ferroviario, puentes, transbordadores y defensas aéreas, tanto en Crimea como en los territorios ocupados que formaban el corredor terrestre con Rusia. Cortó las líneas de suministro que abastecían la región desde hace tiempo. Sus ataques previos al puente de Kerch ya lo habían vuelto una opción riesgosa para el ejército ruso. Sin embargo, el Kremlin aún podía enviar tropas, combustible y comida, y hacia la península por transbordadores y carreteras. Estos ataques anularon esas opciones. Los transbordadores ferroviarios del estrecho de Kerch fueron inutilizados uno tras otro. Las carreteras que antes eran relativamente seguras para que los convoyes militares circularan, de repente quedaron bajo el control de los drones de Kyiv. Ningún lugar era seguro, ninguna ruta era viable. Las líneas fueron cortadas, y el impacto pronto comenzó a sentirse en toda Crimea. A los pocos días de que comenzara la campaña de Ucrania, surgieron informes de pánico en toda la península al agotarse el combustible y la energía. Después, Ucrania subió la intensidad un nivel más. Durante todo junio, intensificó sus ataques y amplió la lista de objetivos para incluir objetivos adicionales, como subestaciones eléctricas, depósitos de combustible, centros logísticos e infraestructura crítica, afectando no solo la presencia militar de Rusia en la península, sino también a los muchos turistas, veraneantes y propietarios de viviendas en la región. En mayo, Ucrania realizó 22 ataques confirmados en Crimea. Solo en una de las últimas semanas de junio, el número total de ataques fue de 55, y estos fueron algunos de los ataques más grandes y devastadores que la región haya visto, ya que Ucrania no solo dependía de drones, además, usó sus misiles de crucero Flamingo, fabricados localmente, contra convoyes en el corredor terrestre y puertos navales rusos en el Mar Negro y el Mar de Azov. Como resultado, lo que comenzó como un estado de pánico se ha convertido en un estado de emergencia en toda la región. De hecho, el 26 de junio, las autoridades crimeas instaladas por el Kremlin declararon oficialmente un estado de emergencia indefinido en toda la región. No les ha quedado otra opción más que cerrar temporalmente el puente de Kerch, y numerosos trenes hacia ciudades rusas también han sido cancelados debido a la amenaza de ataques con drones y misiles. Eso es una noticia extremadamente mala para los miles de rusos que están intentando huir activamente de la región. De hecho, el 26 de junio, el canal independiente ruso de Telegram Astra compartió imágenes e informes de una asombrosa fila de tráfico de 15 kilómetros 9.3 millas formándose en dirección al puente del estrecho de Kerch. Mientras innumerables locales decidieron evacuar la península, el sector turístico también ha sufrido un duro golpe. Crimea ha sido históricamente un destino vacacional popular para los rusos. Muchos vienen de lejos a disfrutar hermosas playas, ciudades costeras, elegantes resorts y clima veraniego agradable. Sin embargo, el verano de 2026 ciertamente no atraerá a las multitudes habituales a esta parte del mundo. Los informes de operadores turísticos rusos, hoteles y dueños de casas de huéspedes muestran la misma tendencia. Las reservaciones han bajado y las cancelaciones están altísimas. Un portal de viajes reportó una tasa de cancelación del 80% en junio y del 50% en julio y agosto, con hoteles populares, antes llenos, ahora con ocupación históricamente baja. En resumen, los rusos se dan cuenta de que Crimea no es un lugar agradable ni seguro. Quienes planean ir allá buscan opciones alternativas, y los que ya están ahí hacen todo lo posible por salir. Algunos actuaron por voluntad propia al ver cómo empeoraba la situación. Otros siguieron las advertencias de autoridades como Fyodorov,
quien advirtió sobre consecuencias muy inesperadas para los rusos y afirmó sin rodeos que el infierno está comenzando en Crimea. Refat Chuburov, presidente del Majlis del pueblo tártaro de Crimea, el máximo órgano representativo ejecutivo de los tártaros de Crimea, también instó a los ciudadanos rusos en la península ocupada a irse mientras puedan. En un video compartido en redes sociales, Chuburov afirmó que los ataques de Ucrania en la península serán cada vez más intensos. Quiero dirigirme por separado a otra parte de la población actual de Crimea, es decir, a aquellos que se establecieron en la península después del 27 de febrero de 2014. Su presencia en la Crimea, ocupada con documentos de propiedad rusos falsificados, es ilegal tanto bajo la ley nacional ucraniana como bajo el derecho internacional. Ahora, como pueden ver por ustedes mismos, Crimea finalmente se ha convertido en una zona de combate y su liberación de las fuerzas de ocupación rusas es inevitable. Chuburov continuó diciendo que cualquiera que quisiera evitar un castigo inevitable debería irse ahora o enfrentar las consecuencias. Cada día que el puente de Kerch siga operativo es tu oportunidad de salir de Crimea de manera segura y voluntaria. Pronto, ya no existirá esa oportunidad. No esperes a que el puente de Kerch sea demolido y el corredor terrestre cortado. Los funcionarios rusos ya no pueden ocultar la magnitud de la crisis. En un movimiento asombroso y sin precedentes, el jefe regional, Sergei Aksionov, hizo el llamado para restringir la venta de combustible únicamente a vehículos militares, servicios de emergencia y agencias estatales. Este fue el último hecho de una crisis de combustible que ha afectado a la región varios meses. Al inicio de la crisis, los propietarios de autos en Crimea a menudo tenían que cruzar el puente de Kerch para llenar el tanque de gasolina en la región de Krasnodar, y algunos incluso llenaban bidones de combustible y los vendían de regreso en casa por el doble o triple del precio. Esa estrategia ya no es viable, porque después de que Ucrania atacó la refinería de petróleo de Krasnodar el 28 de junio, el sur de Rusia se sumió aún más en su propia crisis de combustible, con la gasolina escaseando. Las estaciones de servicio locales se niegan a atender autos con placas de Crimea, lo que ha causado discusiones y peleas en dichas estaciones. Las autoridades regionales tuvieron que llamar a la policía armada para intentar mantener la paz. Muchas personas siguen atrapadas en Crimea y no pueden conseguir combustible para salir, y sus vidas empeoran cada día. Los continuos apagones eléctricos afectan a la región desde los ataques de junio, dejando a muchos hogares y negocios sin luz. La escasez de agua y alimentos también se está volviendo más grave, ya que la llamada Riviera rusa pierde todo su atractivo, pasando de ser un paraíso para vacacionistas a una zona de guerra devastada. Las sirenas de ataque aéreo suenan con regularidad, seguidas por los cada vez más familiares estruendos y explosiones antes de que el fuego y el humo llenen el cielo. Muchos crimeos han recurrido a las redes sociales, compartiendo publicaciones y videos que detallan su angustia, con algunos pidiendo al propio Putin que tome el control de la situación. Una joven, por ejemplo, en un video publicado el 5 de julio dijo: "Estoy hablando con Moscú y con Putin en nombre del pueblo de Crimea. Nos prometiste seguridad y una vida normal, pero en realidad hay gasolineras vacías, miedo, retenes, largas filas y total incertidumbre. En la televisión dicen que todo está bajo control, pero si Crimea está en modo de supervivencia, entonces las cosas ya no están bajo control. ¿Por qué nos has abandonado?". Esas emociones se reflejan en toda la población de la región, pero Moscú no está escuchando el llamado. Al quedarse sin caminos y no poder confiar en el puente de Kerch, el Kremlin intentó mantener el suministro a Crimea por mar usando su flota fantasma de petroleros, pero también fracasó. La noche del 6 de julio, 8 pequeños petroleros, cada uno con 7.000 toneladas métricas de gasolina, navegaban por el mar de Azov hacia Crimea cuando fueron atacados y destruidos por drones ucranianos. Un mensaje claro de Kiev: ninguna ruta hacia la península es segura. Todas están siendo vigiladas, con drones y misiles listos para disparar a cualquier objetivo viable que se atreva a hacer el viaje. Desde el primer día de esta operación, la misión de Ucrania ha sido clara. Como lo dice el periodista de CNN, Nick Payton Walsh, el país pretende hacer que Crimea sea difícil de habitar, un lugar sin turismo, gas, electricidad, comida asequible, ni el puente terrestre que la conecta. Como resultado, lo que ya es un lugar difícil para vivir, parece valer cada vez menos la pena para el Kremlin seguir aferrándose a Crimea. Él dice que Ucrania quiere transformar Crimea de la joya de Putin en una ventaja para Ucrania, quizá en futuras negociaciones de paz.
o incluso en una espina clavada en el costado de Putin mientras intenta manejar el creciente descontento sobre su guerra. Hasta ahora, está teniendo éxito en todos esos aspectos. Cuando Putin tomó Crimea en 2014, pensó que había capturado un terreno invaluable, un tesoro dorado y brillante que podía presumir ante su gente, una península pintoresca llena de resorts de lujo que los rusos disfrutarían y le agradecerían durante décadas. En 2026, ese tesoro se ha convertido en un infierno, un lugar de pánico, miedo y caos, y el símbolo perfecto del desastroso declive de Putin. El piloto del Su-35 de Rusia pensó que no enfrentaba ningún peligro, lo suficientemente lejos del frente como para no tener que lidiar con las defensas aéreas de Ucrania, o al menos eso pensaba. Ese piloto sentía que podía volar con impunidad. Ucrania no iba a hacer nada. Incluso los mejores aviones ucranianos no pueden sobrevivir a un combate aéreo con un Su-35. Todo iba bien. Hasta que los F-16 ucranianos acaban de humillar al caza más letal que Rusia despliega regularmente en una jugada genial que quedará en los libros de historia. Los pilotos ucranianos de F-16 hallaron una nueva forma de dominar. Y un desafortunado piloto de Su-35 fue el primero en descubrir cómo. No es que lo supieras por los primeros informes de lo que sucedió. Ucrania misma fue la primera en revelar que un Su-35 había sido derribado. En una publicación de Telegram del 8 de julio, la Fuerza Aérea de Ucrania anunció que un Su-35 había sido derribado en dirección este y que la victoria fue confirmada. Fotos del lugar pronto confirmaron la afirmación de Ucrania, mostrando los restos del avión ruso en el suelo. Por supuesto, Rusia ya ha perdido Su-35 antes. Para junio de 2025, la cifra de Su-35 destruidos confirmados visualmente era de 8. Pero esta vez había algo diferente. La mayoría de los Su-35 que Rusia ha perdido hasta ahora han sido víctimas de ataques con drones. Pero según los informes, el 8 de julio, el principal avión de combate ruso fue derribado por un F-16 ucraniano, una aeronave que no debería poder enfrentarlo uno a uno en un combate aéreo. Poco después del anuncio de la Fuerza Aérea de Ucrania, el canal de YouTube Sukhomaimus publicó un análisis de lo ocurrido. Y en un video del 8 de julio, Sukhomaimus informó que el Su-35 de Rusia había sido derribado en un duelo aire-aire. Esto no fue un dron acercándose sigilosamente y derribando al avión de combate. Tampoco fueron las defensas aéreas ucranianas lanzando un misil del que el piloto del Su-35 no pudo escapar. Hubo un combate aéreo y enfrentó al menos a un F-16 ucraniano contra un Su-35 ruso. Hay un giro en la historia y ya te dimos una pista. Quédate y pronto te lo contaremos. Una confirmación adicional de la pérdida del Su-35 de Rusia ha venido de Rusia. No proviene del Ministerio de Defensa ni del Kremlin, por supuesto. Ninguno de los dos va a querer tener algo que ver con hacer público el hecho de que Rusia acaba de perder un Su-35 en el tipo de duelo aéreo que se supone que debería poder ganar. Más bien, la confirmación proviene de un comentarista militar llamado Oleksiy Semtsov, quien es un bloguero militar ruso. Semtsov confirmó que los restos vistos en las imágenes compartidas antes eran de un Su-35 y añadió que, supuestamente, el piloto sobrevivió al ataque de Ucrania y logró regresar arrastrándose a territorio ocupado por Rusia. Aún está por verse qué tan cierta es esa afirmación, pero lo único que sabíamos con certeza en el momento del informe inicial era que un Su-35 había caído. Cómo ocurrió seguía siendo un misterio, salvo la confirmación de que un F-16 estuvo involucrado. Esto no debía pasarle a Rusia. El fracaso de la Fuerza Aérea rusa para dominar Ucrania ha sido claro desde el inicio de la guerra. Hasta el 10 de julio, Rusia ha perdido 437 aviones y 353 helicópteros ante Ucrania, muchos de los cuales fueron derribados durante las primeras semanas de la invasión, cuando Rusia fue lo suficientemente arrogante como para creer que Ucrania no tenía las defensas aéreas necesarias para detenerlos. Eso pronto se demostró falso, y Rusia ha pasado casi toda la guerra siguiendo una estrategia de mantener sus aeronaves detrás del frente, desde donde pueden lanzar misiles y bombas planeadoras contra Ucrania a una distancia segura. Esa estrategia no ha evitado victorias de Ucrania. El 26 de junio, Rusia perdió un MiG-29 tras un ataque ucraniano en el aeródromo de Belbek, Crimea. Rusia también está empezando a quedarse sin reservas de Su-35. Mencionamos antes que al menos 8 se confirmó que habían sido destruidos antes de la última baja provocada por Ucrania. La más reciente entrega de este avión a las Fuerzas Armadas de Rusia fue en noviembre de 2025 y parece haber incluido entre 15 y 18 unidades. El año anterior, Rusia recibió otros 15 Su-35. Es difícil saber si vendrán más, pero Ucrania ha estado reduciendo las reservas. Ahora, otro Su-35 ha sido derribado. Y al igual que el fracaso general de Rusia para aprovechar su superioridad aérea en Ucrania, la pérdida de este Su-35 en el aire ante un F-16 no se suponía que ocurriera.
Supongamos por un momento que este fue el duelo aéreo 1 contra 1 que se informó al principio. En esa situación, y suponiendo igual competencia entre pilotos ucranianos y rusos, el Su-35 debería salir victorioso. Popular Mechanics tiene los datos. Aunque tanto el F-16 como el Su-35 son aviones de combate de cuarta generación, este último es más moderno, ya que debutó en 2016. El F-16 es un diseño que se remonta a la década de 1970. Ambos tienen una velocidad máxima comparable de aproximadamente Mach 2 en altitud, pero la gran diferencia, y lo que debería ser la ventaja para un piloto de Su-35, es el alcance de combate. Un F-16 tiene un alcance de combate de aproximadamente 925 kilómetros. Un Su-35 tiene un alcance de combate de casi 1600 kilómetros. Eso le da al piloto del Su-35 mayor alcance para maniobrar y posicionarse, suponiendo que los radares y sensores a bordo de su aeronave detecten al F-16 con suficiente anticipación. Pero hay más que eso. Strassam agrega que el Su-35 tiene más flexibilidad que el F-16 cuando se trata del movimiento de las toberas. Ambas toberas del Su-35 pueden moverse 360 grados y cada una se mueve en diferentes ejes. Esto significa que el Su-35 puede realizar la maniobra Cobra, en la que básicamente se queda suspendido en el aire. El F-16 no puede hacer eso. En un combate aéreo, donde el avión occidental intenta perseguir al Su-35, esta maniobra inteligente permite que el caza ruso se detenga. Esto podría hacer que el F-16 se le pase de largo, dando ventaja al piloto del Su-35. Nada de esto significa necesariamente que un F-16 no pueda derrotar a un Su-35. Sin embargo, el F-16 tendría que depender del apoyo de los AWACS para localizar al Su-35 con anticipación, así como de misiles aire-aire como el AMRAAM. Estos pueden lanzarse fuera del alcance visual, permitiendo que el F-16 embosque al Su-35 sin entrar en combate aéreo directo. En resumen, se supone que el Su-35 tiene ventaja sobre el F-16, pero el avión de combate ruso perdió en lo que se ha descrito como un duelo aire-aire. ¿Cómo? La respuesta es que no hubo combate aéreo directo. Fue una clase magistral de estrategia ucraniana que obligó al piloto ruso de un caza a volar su Su-35 directamente hacia una trampa creada por Ucrania. Antes de explicar cómo Ucrania lo logró, te recordamos que ves el programa militar. Si no te has suscrito, es buen momento para hacerlo antes de volver al video. Es un periodista ucraniano llamado Iván Yakovina, quien piensa que ha descubierto cómo Ucrania logró una victoria que parecía imposible con sus F-16. Según fuentes rusas, Yakovina afirma que Ucrania atrajo a un piloto ruso de un Su-35 a una emboscada, donde el avión fue atacado con misiles desde el aire y tierra. El periodista dice que el plan era arriesgado. El piloto ucraniano de F-16 debió acercarse lo suficiente para ver al Su-35, usando el F-16 como señuelo para atraer al piloto ruso y hacerlo creer que podían combatir directamente. Luego, el F-16 se alejó lo más rápido que pudo, evadiendo los intentos del Su-35 de atacarlo hasta que el piloto ruso terminó en el sitio de la emboscada. Para ese momento ya sería demasiado tarde. Lo que parecía una victoria fácil para el piloto ruso, pronto fue una derrota. La idea de recibir medallas y de Putin llamando al piloto un héroe de Rusia habrían sido rápidamente reemplazadas por el pánico mientras el Su-35 se precipitaba hacia el suelo. Fue un plan brillante de Ucrania que, según informes, incluyó varios F-16 y un sistema de defensa aérea Patriot. Y sorprendentemente, no solo la trampa de Ucrania causó la caída del piloto del Su-35, ese piloto fue traicionado por su propio país, lo que provocó toda la situación desde el principio. Esa traición fue involuntaria, causada por mentiras rusas durante la guerra que perjudicaron al piloto de una de las aeronaves más efectivas del país. Antes de explicar eso, hay más detalles de la brillante trampa de Ucrania que debemos cubrir. En su informe sobre la jugada de Ucrania, Euromaidan Press revela que varias fuentes rusas que han descubierto la trampa de Ucrania creen que Ucrania utilizó un trío de F-16 para atraer al Su-35 a la emboscada. Si es cierto, Ucrania asumió un gran riesgo. A Ucrania le prometieron unos 80 F-16, pero solo ha recibido la mitad por retrasos con sus pilotos. Perder hasta 3 en un intento de atrapar un Su-35 habría sido un duro golpe para la Fuerza Aérea de Ucrania, sin mencionar la posible pérdida de 3 pilotos talentosos que los acompañarían. Aún así, los F-16 volaron, atrayendo al Su-35 mientras las aeronaves ucranianas se acercaban a la emboscada, y lo que esperaba ahí, un sistema de defensa aérea Patriot. De tener la ventaja, el piloto del Su-35 pasó a enfrentarse a una tarea hercúlea e imposible. En este punto, la historia se vuelve confusa. Algunos dicen que cazas ucranianos y el Patriot dispararon al Su-35. Otros, como Euromaidan Press, dicen que no está claro qué sistema ucraniano disparó, solo que obligó al piloto del Su-35 a eyectarse y salir huyendo.
De cualquier manera, esta trampa muestra un nivel increíble de coordinación entre los equipos de defensa aérea en tierra y los pilotos en el cielo. Creemos que es más probable que los F-16 hayan disparado al Su-35 ruso y no el sistema Patriot. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, Ucrania tiene una escasez muy conocida de misiles Patriot y necesita conservar cada uno de los misiles que tiene en su arsenal para usarlos contra los misiles balísticos de Rusia. El Consejo Atlántico informa que Rusia ha aumentado sus ataques con misiles balísticos porque sabe que Ucrania sufre escasez de misiles Patriot. Aunque para Ucrania es relevante derribar un Su-35, es aún más crucial minimizar los daños de los ataques con misiles rusos. Y cuando tienes F-16 en el cielo armados con misiles que pueden derribar al Su-35, hay aún menos razón para gastar un interceptor Patriot en derribar al Su-35. Jacobina parece coincidir con esta evaluación y comenta: a juzgar por el hecho de que el piloto ruso sobrevivió, al menos eso es lo que dicen los rusos, es probable que el avión haya sido alcanzado. No puedo garantizarlo al 100%, pero lo más probable es que no haya sido un misil Patriot el que lo alcanzó. Voy a explicar por qué. Este misil es enorme y genera una explosión que lanza bolas de metal, dejando al avión y al piloto como coladores. Sobrevivir a una explosión así es imposible. El sistema Patriot parece haber tenido un papel claro en la emboscada preparada por Ucrania. Como informa Euromaidan Press, los F-16 ucranianos no tienen los misiles ni radares suficientes para igualar a los del Su-35. Sin embargo, al añadir el sistema Patriot y sus radares, la situación cambia por completo. Creemos que los F-16 ucranianos volaron dentro del alcance de los radares del Su-35, pero lo bastante lejos para minimizar el riesgo. En tierra, el radar de un sistema de defensa aérea Patriot ha rastreado al Su-35, y esos datos se han transmitido a los pilotos de F-16 en tiempo real. Saben hacia dónde volar para guiar al Su-35 a la trampa, sin que el piloto ruso logre derribar a los F-16. Cuando el Patriot detectó que el Su-35 estaba en la posición ideal, se dio la orden: ¡fuego! Euromaidan Press presenta otra posibilidad. Ucrania ha usado sus F-16 para escoltar aviones que lanzan bombas planeadoras contra posiciones rusas cercanas a la retaguardia. Para lograrlo, los F-16 deben volar bajo al acercarse a la posición rusa. Probablemente uno de los F-16 de Ucrania voló con este perfil, aunque no escoltaba a un lanzador de bombas planeadoras. El F-16 fue usado como señuelo para hacer salir al Su-35 ruso, con la idea de impedir lo que parecía ser un ataque con bombas planeadoras. Cuando el Su-35 intentó atacar, los otros dos F-16, que volaban mucho más alto que el F-16 inicial, y el Su-35, lanzaron misiles AIM-120 guiados por radar para derribar al caza ruso desde arriba. En este escenario, el Patriot todavía habría estado proporcionando datos en tiempo real, probablemente para avisar a los dos pilotos de F-16 que esperaban en emboscada cuando era el momento de atacar. Hay muchas posibilidades. Como era de esperarse, Ucrania mantiene todo en secreto. ¿Por qué revelaría los detalles específicos de la estrategia que usó si existe la posibilidad de que pueda volver a utilizarse en el futuro? Ucrania ha hecho de sus bombas planeadoras una amenaza constante para la retaguardia rusa. Ahora parece tener una estrategia que aprovecha esto, que puede usar para tentar a los pilotos rusos a salir a pelear. Una pelea que esos pilotos no tienen ninguna posibilidad de ganar. Pero hay un giro más en esta historia. Antes mencionamos que ocurrió cierta traición. Por muy involuntaria que haya sido esa traición, puede que eso haya sido la razón por la que el Su-35 ruso quedó en esa posición letal. Y la máxima ironía aquí es que el propio deseo de Rusia de parecer lo más fuerte posible es lo que llevó a que uno de sus mejores aviones de combate fuera derribado. El piloto del Su-35 operaba con mapas inexactos. Esos mapas eran inexactos porque Rusia los hizo para exagerar sus avances contra Ucrania. Según un informe de United 24 Media del 9 de julio, el accidente del Su-35 ocurrió a unos 42 kilómetros de las líneas del frente de la guerra. Eso es mucho más cerca de lo que la mayoría de los Su-35 rusos se acercan al frente por el riesgo de ser derribados por defensa aérea. Lo que parece haber sucedido aquí es que las afirmaciones exageradas de Rusia sobre sus avances, reflejadas en los mapas proporcionados al piloto del Su-35, llevaron a ese piloto a creer que volaba en una zona relativamente segura, en vez de ir directo a la trampa que Ucrania había preparado. Como dijo la cuenta X del mapa de control de Ucrania, probablemente creyeron estar más lejos del frente por usar mapas rusos, otra vez víctimas de la propia trampa de su Ministerio de Defensa. ¿Qué forma de enterarte que tu país mintió sobre su éxito en Ucrania? Tras eyectarte y ver tu avión multimillonario estrellarse, te dicen que todo pudo evitarse de no ser por el gran ego de Putin o su necesidad de que le alimenten el delirio.
Por supuesto, cualquiera que haya estado prestando atención a las afirmaciones de Rusia sabe que la exageración de los logros en el campo de batalla está lejos de ser algo nuevo. Putin busca ventaja en las negociaciones con Ucrania, por eso miente sobre la ubicación de la línea del frente. En noviembre de 2025, Medusa informó que un ex cartógrafo militar ruso criticó duramente los mapas que Rusia está creando, calificándolos de un completo disparate. Acusó a los comandantes de manipular mapas para exagerar avances. El Instituto para el Estudio de la Guerra ha hecho la misma afirmación tan recientemente como en mayo de 2026, señalando que no ha encontrado evidencia de una serie de avances que Rusia afirmó haber logrado en mayo. Sugiere que Rusia finge que infiltrar a 1 o 2 agentes en una posición ucraniana equivale a capturarla por completo. Incluso Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dice que los comandantes rusos crean mapas falsos para poder complacer al alto mando, incluido Putin. Syrskyi añadió que esto es bueno para Ucrania, ya que indica que el ejército ruso opera con información falsa. El 8 de julio, el piloto ruso de Su-35 quizá notó lo perjudicial que es la necesidad de Putin de que le digan que Rusia avanza. Sea cierta o no la historia del mapa, Ucrania acaba de enviarle un recordatorio muy oportuno a Rusia. Ni los mejores cazas rusos están a salvo si se acercan a 50 kilómetros del frente. Les esperan muchos peligros. En este caso, fue una emboscada brillantemente coordinada que parece haber aprovechado las mentiras del alto mando ruso. La próxima vez podría ser un dron o un misil de defensa aérea el que derribe un caza ruso del cielo. Por eso Rusia no puede hacer valer su fuerza aérea, mucho más grande, en su invasión. Ucrania es simplemente demasiado buena para lidiar con todo lo que Rusia intenta lanzarles. Y Ucrania también tiene la capacidad de pasar de brillante a brutal en un instante. Hay una región en Ucrania donde se ha activado la máquina de desrusificación más poderosa. Maldita más allá de toda imaginación, cualquier ruso que entra en esta región sabe que aquí pasa algo extraño. Escalofriante, poderoso. Máquinas en cielo y tierra cazan, y quienes están detrás del frente saben que sus compañeros al frente no volverán. Este es el lugar más acechado de Ucrania. Bienvenidos al infierno, lacayos de Putin. Nadie sale vivo de aquí. La región maldita es Pokrovsk, y el gran plan de Ucrania es crear una enorme zona de muerte que se extienda 100 kilómetros o más allá de la línea del frente. Se trata de causar muertes y destrozar la logística rusa en la región, como lo reveló el comandante del 7º Cuerpo de Asalto Aéreo de Ucrania, Yevhen Lasechuk, durante una entrevista exclusiva con Militant. Lasechuk afirma que el objetivo es interrumpir el movimiento del enemigo detrás del frente, atacando su logística tras el frente con drones de alcance medio. Todo esto mientras se mantiene la zona de muerte infestada de drones FPV cerca del frente, que sigue arrasando con soldados rusos que lanzan asaltos en dirección a Pokrovsk. Maldito ni siquiera empieza a describir lo que le espera a Rusia. La muerte caerá desde el cielo en zonas de Pokrovsk, donde los soldados rusos creían estar a salvo. Lasechuk afirma que los ocupantes buscan hacer de Pokrovsk un centro logístico para ataques más profundos en Donetsk. De ahí el bloqueo logístico. Si has seguido lo que Ucrania ha hecho últimamente, sabrás que expandir la zona de destrucción para atacar la logística no es una idea nueva. Ucrania lo ha estado haciendo desde que desarrolló una nueva generación de drones de alcance medio, capaces de atacar a más de 100 kilómetros más allá del frente. Ucrania incluso ha formalizado la campaña. El 27 de mayo, el Ministerio de Defensa ucraniano anunció la creación de su programa de bloqueo logístico. Ucrania invertirá más de $110 millones en adquirir drones de ataque de alcance medio para sus unidades en el frente. Los fondos se asignarán a las brigadas con mejor desempeño mediante un sistema de puntos E. Así aprovechan su éxito con más ataques de alcance medio que paralizan la logística rusa. Ese es el plan más amplio. En Pokrovsk, Lasechuk busca aprovechar este programa creando una gran zona de muerte que dificulta a Rusia usar la ciudad como centro logístico. Lasechuk se inspirará en lo que el programa de bloqueo logístico ya ha logrado contra Crimea ocupada. En esa península hay escasez de combustible y apagones rotativos por ataques a centrales eléctricas de Crimea. Los puentes están siendo bombardeados hasta quedar destruidos y los convoyes de armas y suministros están siendo destruidos antes de que puedan llegar a Crimea. El objetivo de Lasechuk con la zona de muerte de 100 kilómetros en Pokrovsk, en última instancia, será lograr lo mismo. Volver Pokrovsk un pueblo fantasma donde nadie se atreva a entrar por miedo a que un dron ucraniano los elimine antes de acercarse al frente. Es importante detener el traslado de municiones, personal y equipo a Pokrovsk, pero Lasechuk quiere atacar especialmente al personal. Él dice que la táctica principal de Rusia es mover personas a Pokrovsk y luego hacer que se infiltren más profundamente en Donetsk.
a menudo en grupos tan pequeños como de 2 personas. Esta estrategia de infiltración no es nueva. Rusia la usa desde 2025, pues los drones FPV ucranianos han convertido los asaltos mecanizados de mayor escala en carnicerías que le cuestan a Rusia mucho más en equipo y vidas de lo que puede soportar. Los grupos de infiltración se cuelan. En realidad, no están tomando territorio, ocupan pequeñas porciones y se esconden mientras esperan apoyo que a menudo no llega. Pero hay motivos tras la estrategia. Rusia mete infiltrados a escondidas y usa ese logro, por mínimo que sea, como propaganda. Putin presume que Rusia tomó territorio, pero en realidad solo tiene unos cuantos soldados ocultos. Además, la infiltración busca obligar a Ucrania a dispersar sus fuerzas. No hay un solo frente, sino docenas de escondites que deben encontrarse y destruirse. Rusia ha mejorado su estrategia de infiltración. Según Forbes, en junio, los infiltrados rusos se adentran lo más posible en las zonas de muerte. Establecen puestos avanzados para lanzar drones contra Ucrania. Fuerzas ucranianas. Sus reservas son limitadas, por supuesto. Cuando se acaban los drones, los infiltrados no pueden hacer nada más que quedarse sentados y esperar. Pero el caos que causan ya genera serios problemas para Ucrania. La zona de muerte de 100 kilómetros en Pokrovsk busca resolver ese problema. La Sechuk dice que el objetivo de Ucrania ahora es destruir a los infiltrados mientras todavía están reunidos en la retaguardia, en lugar de permitirles acercarse lo suficiente al frente como para intentar infiltraciones. Aquí entra en juego la zona de muerte de 100 kilómetros. Drones de alcance medio, artillería de cohetes y de tubo de largo alcance enviarán la muerte desde el cielo a Pokrovsk, destruyendo soldados, suministros y rutas logísticas. Imagina que eres un soldado ruso en este momento. No habrás escuchado ninguna de estas noticias. Tus comandantes te ocultan tanta información como les sea posible porque saben que necesitas ser un buen soldadito que sigue órdenes sin cuestionarlas. Pero sabes que Pokrovsk es mortal. Camarada tras camarada ya ha muerto intentando tomar la ciudad y sabes que el frente mismo está infestado de drones que te destruirán en un instante. Aún así, te sientes seguro. Todavía estás en la retaguardia, y las órdenes para intentar avanzar hacia el frente aún no han llegado. Por un momento te sientes tranquilo. Y lo escuchas, el zumbido de un dron. Por un momento, crees que una unidad de drones cercana envía UAVs para bombardear posiciones ucranianas, pero escuchas la explosión. Otra sigue, luego otra más. Estás bajo ataque donde creías estar a salvo, mientras un dron o cohete se acerca rápidamente. Lo entiendes demasiado tarde. Ahora estás en el lugar donde más te cazan en Ucrania y no saldrás con vida. Ahora la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo falta para que Ucrania tenga lista y en funcionamiento esta zona de muerte de 100 kilómetros? Ucrania avanza bien, pues el séptimo cuerpo de asalto aéreo casi parece tener todo lo necesario para crear lo que, según la Sechuk, se avecina. Militarny informa que el cuerpo ya cuenta con estructuras de personal y organización que permiten desplegar drones de alcance medio con ojivas ligeras, medianas y pesadas según se requiera. Esto es inteligente. Significa que el cuerpo es capaz de identificar objetivos y el nivel de potencia de fuego necesario para eliminarlos, por lo que no desperdiciará drones más potentes en objetivos que podrían ser destruidos con unos pocos kilogramos de explosivos. El 7 de julio se informó que el cuerpo había recibido un lote de drones FP2 y que ya los estaba utilizando para llevar a cabo ataques exitosos contra los ocupantes en el sector de Pokrovsk. Ese tipo de drones es precisamente lo que se necesita para crear la magnitud de una zona de muerte que la Sechuk dice que se avecina. Tras la actualización de mayo, ahora pueden transportar ojivas de 200 kilogramos. Estos drones, fabricados por Firepoint, recorren hasta 370 kilómetros transportando cargas pesadas. Estos drones serán usados por el séptimo cuerpo de asalto aéreo para destruir objetivos fortificados muy por detrás de las líneas enemigas. Probablemente otros drones de ataque de alcance medio se sumarán al arsenal del cuerpo o ya llegaron y aún no se han dado a conocer. En conclusión, el séptimo cuerpo de asalto ya tiene drones de ataque de alcance medio, así que la zona de muerte de 100 kilómetros ya está activa, aunque no sea tan extensa como la Sadruk dice que llegará a ser. Esto es lo que les espera a los ocupantes en la región de Pokrovsk. Ucrania va a crear una estructura de zona de muerte en capas que hará extremadamente difícil para Rusia usar Pokrovsk como centro logístico o avanzar a lo largo del frente. Primero tienes el tipo de zona de muerte con la que la mayoría ya está familiarizada. Extendida hasta 30 kilómetros desde el frente, ese tipo de zona de muerte está infestada de drones FPV, junto con otras defensas diseñadas para ralentizar a los soldados rusos. Zanjas antitanque, alambre de púas, minas y dientes de dragón conforman las defensas de la llamada zona de muerte tradicional. Además de matar a los soldados rusos que intentan avanzar directamente, las defensas también pueden usarse para canalizar a los soldados por rutas que los llevarán directamente a trampas. Estas zonas de muerte no desaparecerán en Pokrovsk. Solo se unirán a la nueva zona entre 30 y 100 kilómetros del frente, donde los drones de alcance medio atacan.
Aquí es donde intervienen drones como el FP-2. Atacarán logística, puestos de mando, concentraciones de tropas y más. El resultado serán asaltos debilitados en el frente. La franja de 30 kilómetros de la zona de muerte seguirá haciendo honor a su nombre, pero tendrá menos presión de infiltrados. Las defensas durarán más, y los soldados ucranianos podrán mantener sus posiciones, ya que menos soldados logran llegar hasta ellos. Para Rusia, esta zona de muerte ampliada significa una cosa: bajas a montones. Eso es lo último que Rusia necesita en Pokrovsk o en la región de Donetsk en general en este momento. Rusia está perdiendo más de 1.000 soldados cada día y a menudo más de 1.500, ya que en ese periodo Rusia perdió 1.600 soldados entre muertos y heridos. El avance en Donetsk también va mal. Incluso antes de crear la zona de muerte de 100 kilómetros en Pokrovsk, Rusia sacrifica más de 400 soldados por cada kilómetro cuadrado ganado en Donetsk, según el comandante saliente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, según informó RBC Ucrania el 14 de julio. La zona de muerte en Pokrovsk empeorará estos números para Rusia. Pero hay un tema obvio que aún no hemos abordado. ¿Rusia no ya tomó Pokrovsk? Y si es así, ¿cómo podría Ucrania crear una zona mortal en la región? En breve responderemos esas preguntas y explicaremos la zona de muerte de 100 kilómetros. Pero antes de hacerlo, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si obtienes información de nuestro canal, suscríbete y activa notificaciones para ver los videos al publicarse. Entonces Pokrovsk, Rusia, efectivamente ha afirmado haber tomado la ciudad. Y la palabra clave aquí es afirmado. En diciembre, Rusia afirmó haber superado las defensas ucranianas en Pokrovsk y reclamado oficialmente la ciudad. Estas afirmaciones fueron programadas sospechosamente para coincidir con la nueva ronda de conversaciones de paz a finales de 2025. Pronto quedó claro que Rusia mentía sobre Pokrovsk para ganar ventaja en las conversaciones. Putin busca reclamar todo Donetsk y fingir que una ciudad clave cayó le habría dado argumentos para presumir que la caída de las defensas de Donetsk era inevitable. Rusia no controlaba Pokrovsk en diciembre. Incluso tan recientemente como el 18 de mayo, Ucrania todavía mantenía posiciones en la parte norte de la ciudad, aunque esas posiciones iban quedando aisladas. La situación de Ucrania ciertamente no es buena en Pokrovsk, especialmente cuando hablamos únicamente de la ciudad que da nombre a la región. Pero ese es el punto. Pokrovsk no solo es la ciudad, sino toda una región por la que Rusia aún tiene que abrirse paso para avanzar en sus ambiciones en Donetsk. Los combates siguen en Pokrovsk, la cual está siendo objeto de algunos de los asaltos más intensos que Rusia está lanzando a lo largo de toda la línea del frente. El 20 de julio, Metz informó que Rusia había provocado 186 enfrentamientos en la línea del frente durante las últimas 24 horas, con 25 ataques ocurriendo en la dirección de Pokrovsk. Eso significa que más de una octava parte de todos los asaltos a lo largo de todo el frente se están concentrando en una sola región. UNN situó la cifra en 22 asaltos, una cifra ligeramente menor, en dirección a Pokrovsk, aunque agregó que 3 enfrentamientos estaban en curso. También señaló que Rusia había atacado varios asentamientos en la región de Pokrovsk, incluyendo Toretska, Mirno y Novopavlivka. Lo que queremos decir aquí es que, aunque la ciudad de Pokrovsk puede que prácticamente haya caído, la región en general sigue siendo una zona de guerra, y Rusia continúa usando las mismas artimañas en esa zona de guerra. En su informe del 18 de julio sobre la campaña rusa, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, dijo que Rusia sigue exagerando sus avances y afirma haber tomado asentamientos que en realidad no ocupa adecuadamente, tal como lo hizo en Pokrovsk en diciembre de 2025. Entonces, ¿qué está pasando realmente en Pokrovsk? Rusia avanza muy lento y con gran esfuerzo, intentando abrirse paso por la región para avanzar hacia Dobropelia. Esa región sería una puerta de entrada a las ciudades del cinturón fortificado, Sloviansk y Kramatorsk, que se encuentran a unos 50 kilómetros al norte. Y es, al evitar que esto suceda, donde la zona letal de 100 kilómetros se vuelve realmente importante. Pokrovsk es ahora un lodazal donde las tropas rusas apenas avanzan y solo a un alto costo. Ampliando la zona letal en Pokrovsk, Ucrania puede frenar más estos avances, dándole más tiempo para fortificar el ya sólido cinturón de fortalezas. Podrías ver oportunidades de contraataques en Pokrovsk si la introducción de drones de alcance medio debilita a la retaguardia rusa. No decimos que Ucrania recupere la ciudad, pero sí podría liberar algunas bolsas de territorio, los cuales luego puede fortificar y usar para ampliar las zonas letales aún más adentro. Ucrania debe considerar otra cosa más. En un informe del 6 de julio, New Voice of Ukraine informó que Rusia planea convertir Pokrovsk en un centro de mando y logística para sus tropas del norte. Se volvió a mencionar el cinturón de fortalezas, especialmente Kramatorsk y Sloviansk. Para lograrlo,
Una fuente del séptimo cuerpo de asalto aéreo dijo al medio: los rusos solo intentan atraer la mayor cantidad de fuerzas y recursos a Pokrovsk, en medio de una desaceleración de los asaltos que estaba ocurriendo en ese momento. El oficial continuó: el enemigo planea poner su cuartel general en Pokrovsk. En cierto sentido, parece lógico. Si miras más al oeste, no hay ciudades grandes ahí, y la siguiente ya es Pavlivka. Por un lado, permitir que Rusia cree este centro significa malas noticias para Ucrania. En esta concentración de soldados en Pokrovsk, Ucrania ve una oportunidad. Pokrovsk es una ciudad pequeña. Las tropas reunidas ahí tienen pocos lugares a donde ir, principalmente porque gran parte de la ciudad está en ruinas. Por eso son el objetivo ideal para una campaña de ataques. Con la ampliación de la zona de muerte de Pokrovsk a 100 kilómetros, Ucrania puede aprovechar que Pokrovsk es la única ciudad en muchos kilómetros a la redonda que Rusia puede usar como centro logístico para avanzar más profundamente en Donetsk. Los beneficios logísticos que durante tanto tiempo hicieron de Pokrovsk una ciudad valiosa, ahora se han convertido en una desventaja para Rusia. Quizás Ucrania sospeche que podría usar esta estrategia para liberar Pokrovsk en el futuro. Pero al final de cuentas, la zona de muerte de 100 kilómetros no está enfocada en ese esfuerzo de desrusificación, al menos no todavía. Se busca proteger el resto de Donetsk de los objetivos de Rusia. A pesar del avance lento y las cifras de bajas insanas, Putin no va a dejar de intentar tomar Donetsk. Él cree que Rusia está ganando en la región, como muestran sus declaraciones del 4 de junio, donde afirma que el territorio de Donetsk controlado por Ucrania bajó del 25% al 15%. Esto está exagerado y basado en afirmaciones falsas sobre la captura de asentamientos y la tendencia de Rusia a asumir ocupación apenas entra una unidad de infiltración. Mientras Putin crea que Rusia gana en Donetsk, no habrá negociaciones de paz. Bloomberg también informó el 22 de julio que según dos fuentes cercanas al Kremlin, Putin no planea reanudar negociaciones de paz hasta controlar Donetsk. Con esa información, la tarea de Ucrania es simple: evitar que Rusia tome Donetsk. La mejor forma es crear zonas de muerte tan grandes que tomar Donetsk sea demasiado costoso para Rusia. La zona de muerte de 100 kilómetros en Pokrovsk trata justamente de eso. Ucrania no busca liberar territorio por ahora. Su objetivo es desgastar a Rusia, que pague con la sangre de sus soldados y el combustible de sus máquinas por cada kilómetro avanzado. Quizá ya veamos el impacto de esta nueva zona de muerte. En los sectores de Sloviansk, Dobropelia y Konstantinivka en Donetsk, Rusia solo logró avanzar 17.33 kilómetros cuadrados en la semana previa al 20 de julio, habiendo logrado 26.7 kilómetros cuadrados la semana anterior. Eso es lo que Ucrania quiere ver. Una desaceleración en las regiones que el centro logístico de Pokrovsk se supone que debe apoyar. Con más drones de alcance medio y caos en Pokrovsk, la desaceleración se convertirá en un estancamiento, con soldados rusos muriendo en el frente y dentro de Pokrovsk. Pokrovsk será ahora un terreno de caza para drones ucranianos. Los drones FPV y de alcance medio se combinarán en una estrategia escalonada, convirtiendo el lugar que se suponía sería escenario de la mayor victoria fingida de Rusia en 2025 en una zona maldita para los soldados de Putin. A principios de mayo de 2022, en un tramo destruido de carretera cerca del pueblo de Sturi-Soltyiv, en la región de Yarkov, Ucrania, una columna de blindados rusos avanzó con uno de los tanques más avanzados del planeta, encabezando la marcha, el T-90M. Este era el orgullo de Moscú, un tanque moderno con nueva torreta, sistema de control de tiro digital y blindaje reactivo atornillado al casco. Los medios estatales rusos casi lo consideraban intocable y rival de los blindados occidentales, pero los defensores territoriales ucranianos, en su mayoría no soldados profesionales, parece que no recibieron el mensaje. En segundos ocurrió el ataque y el T-90M terminó como chatarra en llamas por un arma que es solo un tubo de metal de 1 metro. Lanza un proyectil sin guía y cuesta unos $3,000 por tiro, y está basada en un diseño que entró en servicio por primera vez en 1948. Este es el fusil sin retroceso, Carl Gustaf, fabricado en Suecia, conocido en Estados Unidos como el M3 Sistema de Armas Multirol Antiblindaje y Antipersonal o MORS. Veamos cómo un fusil sin retroceso de 80 años convierte los mejores blindados rusos en chatarra y está cambiando la doctrina de la guerra moderna. Ahora, el fusil era solo una pieza en un rompecabezas en movimiento cuando se realizó el disparo crucial. Según una publicación en X del Ministerio de Defensa de Ucrania, las tropas de defensa territorial aislaron a la infantería que escoltaba al tanque con ametralladoras y luego atacaron el vehículo con un RPG-7, lo que parecía haber atascado su torreta. Solo entonces, el Carl Gustaf terminó el trabajo.
Analistas expertos han señalado que el golpe decisivo pudo haber sido la detonación de la propia munición del tanque. Una evaluación de fuente abierta sugirió que los rusos pudieron rematar el tanque averiado para evitar su captura. Los ucranianos quedaron tan satisfechos con los resultados que agradecieron en su publicación al rey sueco Carlos XVI Gustavo y a su pueblo por el arma. Piénsalo. Un lanzacohetes sueco barato, portátil y de hombro fue el arma que Ucrania usó para derribar uno de los tanques más caros de Rusia. De hecho, en cuestión de días, se informó que un segundo T-90M fue destruido de la misma manera cerca del mismo pueblo. Ahora, si ampliamos la perspectiva de ese solo enfrentamiento, el patrón solo se vuelve más claro. A lo largo de la guerra, rastreadores de código abierto como el proyecto Oryx han documentado visualmente más de 150 pérdidas de T-90M para julio de 2026, junto con miles de tanques rusos más antiguos. Y aunque ninguna arma individual puede atribuirse ese número, los sistemas antiblindaje portátiles entregados a Ucrania están cerca del centro de esa cifra. La doctrina que los hizo letales no era complicada y precisamente por eso funcionó. La infantería ucraniana evitó enfrentar a las columnas blindadas rusas y se dispersó en equipos pequeños, esperando en puntos de estrangulamiento ineludibles para los blindados. Usaban líneas de árboles, puentes y accesos estrechos para emboscar vehículos por el flanco o retaguardia, donde incluso un tanque moderno es vulnerable, y se retiraban antes de la represalia. El Carl Gustaf fue diseñado para este tipo de combate, ya que un tanque en carretera rara vez está solo, porque la infantería se resguarda detrás de él. El lanzador dispara un proyectil antitanque de alto explosivo, o HIT, contra el vehículo, y un proyectil de fragmentación que explota contra los hombres que caminan detrás del tanque. Un arma. Dos categorías de objetivos, con segundos de diferencia. La verdadera fuente sobre la efectividad de estas armas son las tropas ucranianas en el terreno, entrevistadas por medios militares ucranianos. Los artilleros ucranianos hablan sobre salir con solo 5 proyectiles, 4 llevados por un asistente y 1 por el artillero. Insisten en que 5 suelen ser suficientes, porque un arma tan precisa no necesita un camión lleno de municiones, solo el proyectil adecuado y la disciplina para esperar el momento del disparo. Hablan de preferir el lado mecánico simple sobre el óptico en el caos del combate, porque la óptica necesita alineación y la alineación toma un tiempo que no tienen. Hablan sobre la maniobra de 2 hombres. Un soldado sostiene el tubo y otro carga desde atrás. Nadie debe estar a menos de 2 metros de la parte trasera al disparar, ya que lo que sale de un arma sin retroceso puede matar. Los ucranianos también hablaron sobre el peso casi de pasada, lo cual es aún más impresionante de lo que parece al principio. El M2 Carl Gustaf, que fue probablemente el modelo originalmente más común desde la década de 1960, pesaba 14.2 kilogramos. Su sucesor, el M3, que es el que parece que inicialmente se envió a Ucrania desde Canadá, redujo ese peso a 10 kilogramos. Y el diseño más nuevo, el M4, pesa solo 6.6 kilogramos, un tercio menos que el modelo anterior. Para entender por qué funciona esta arma, tenemos que empezar con una palabra clave en su nombre que a menudo se omite: sin retroceso. Al disparar un proyectil pesado, el retroceso de un cañón convencional podría fracturar el hombro. El Carl Gustaf lo soluciona con física, no electrónica. Al disparar, una porción calculada del gas propulsor sale por la parte trasera del tubo mediante una boquilla cónica. Esa explosión hacia atrás genera un empuje en sentido contrario que casi cancela el impulso hacia adelante del proyectil, lo que permite que un solo soldado pueda cargar en el hombro lo que es, en efecto, un cañón portátil y sienta poco más que un empujón firme hacia adelante cuando dispara. Pero esa misma solución elegante conlleva un precio táctico que podría estar volviéndose más importante cada año. La explosión hacia atrás levanta una violenta señal de polvo, llamas y sobrepresión y crea una zona de peligro letal directamente detrás del tirador. En un campo de batalla cada vez más vigilado por drones y cámaras térmicas, la contrallama delata exactamente dónde está el tirador. Por eso las dotaciones están entrenadas para disparar y desplazarse de inmediato. El principio sin retroceso permite el arma y obliga a moverse rápido para sobrevivir con ella. La segunda decisión de diseño que distingue al Carl Gustaf de casi todo en su clase es que el cañón en sí está estriado. El cañón tiene ranuras en espiral que hacen girar el proyectil al salir, estabilizándolo en vuelo como ocurre con un balón de fútbol americano o una bala de rifle. Esto va en contra de casi todas las armas de hombro comparables del último siglo, incluyendo la bazooka estadounidense, el Panzer-Schreck alemán y el omnipresente RPG soviético, que logró ese primer impacto epónimo en el tanque en 2022. Estos lanzacohetes son de ánima lisa y dependen de que la propia munición tenga aletas para estabilizar
enfocarse y alcanzar el objetivo. Incluso las variantes más modernas de armas antitanque suelen adoptar el diseño de ánima lisa. Estados Unidos usó el lanzacohetes desechable M70 y 2 Low durante décadas antes de introducir el AT-4, otro lanzacohetes desechable sin retroceso de diseño sueco, que gradualmente asumió muchos de los roles antiblindaje más pesados mientras el Low permanecía en servicio. Pero el proyectil giratorio, combinado con un sistema sin retroceso que permite más carga propulsora, el Carl Gustaf logra mayor velocidad y precisión a larga distancia. Algunas comparaciones muestran que los proyectiles del Carl Gustaf salen del tubo a velocidades varias veces mayores que las de un lanzacohetes. La precisión y alcance del Carl Gustaf van de 600 a 700 metros y un artillero experto puede llegar más lejos si el objetivo es grande y fijo. A partir de ahí, las diferencias aumentan. Notarás que a menudo llamamos desechables a los lanzadores modernos. Esto no es accidental, ya que los diseños antiblindaje más comunes requerían un lanzador desechable como contrapartida de reducir el sistema y que pudiera ser operado solo por la infantería. Esto aplicaba tanto a los AT-4 pequeños como al anglo-sueco NLAW, que ha ganado respeto por su servicio en la guerra. Es solo cuando llegamos al Javelin que el sistema se vuelve semi-reutilizable. El Javelin es un misil de un solo uso colocado dentro de su tubo de lanzamiento en la fábrica, y todo el artefacto se monta en la unidad de lanzamiento de comando o CLU, que es lo que realmente opera el artillero humano. El CLU contiene el paquete de óptica y guía que se enfoca en el objetivo, y luego el Javelin se encarga del guiado final y permite que el artillero se retire en un verdadero sistema de dispara y olvida. El Carl Gustaf ofrece flexibilidad similar en el campo de batalla, pero de forma distinta. En vez de usar misiles guiados, utiliza un lanzador reutilizable con varias municiones especializadas. Esto se vincula con su precio aproximado de $20,000. $20,000. Depende del contrato y de su importancia. Ese es el costo del lanzador en sí, mientras que las municiones van desde $500 hasta casi $3,000. Esto depende de las especificaciones de las municiones. La unidad CLU del Javelin cuesta más de $100,000, $100,000, y el costo de un solo misil Javelin junto con el conjunto del tubo de lanzamiento está entre $160,000, $160,000 y $170,000, $170,000. Básicamente, esto hace que el costo de un Javelin sea excesivo. Aunque debas usar varios Carl Gustaf para destruir un tanque, esto nos muestra por qué el Carl Gustaf ha sobrevivido a todas las armas que debían reemplazarlo. La asombrosa variedad de municiones que puede usar el rifle de 84 milímetros, y es aquí donde los detalles importan. Contra blindados, el caballo de batalla es la HIT 551 y su variante mejorada, 551C, una munición antitanque asistida por cohete, que es efectiva hasta unos 700 metros, lo mismo que el alcance nominal del rifle. Más importante aún, la munición puede penetrar aproximadamente 40 centímetros de acero, y contra un tanque moderno cubierto con blindaje reactivo, el artillero puede cambiar a la ojiva Tandem HIT 751, en la que una pequeña carga precursora detona primero el blindaje reactivo, abre un camino para que la carga principal penetre el casco. Así, la munición puede atravesar más de 50 centímetros de blindaje incluso detrás del blindaje reactivo. Para el combate urbano en espacios reducidos, existe la munición HIT 655 para espacios confinados. Usa contramasa de agua salada en vez de gas para reducir el rebufo trasero, permitiendo disparar el arma dentro de una habitación. Una capacidad que las armas sin retroceso comunes simplemente no pueden ofrecer sin matar a la tripulación. Básicamente permite la creación de un francotirador antitanque desde una posición dentro de un edificio común o sobre él. Ahora, más allá del blindaje, la familia de municiones parece una compañía de apoyo de infantería en un solo tubo. La HEDP 502 es una munición de doble propósito capaz de romper blindaje ligero, ladrillo y búnkeres. Su espoleta permite ajustar la explosión al impacto o instantes después para detonar dentro de una pared. La ASM 509 es una munición dedicada antiestructura para derrumbar edificios y fortificaciones, mientras que la MT 756 utiliza una carga en tándem para penetrar una posición fortificada y eliminar lo que se esconde dentro. La ADM 401 contiene más de 1000 dardos para defensa a corta distancia contra infantería al descubierto. La familia de alto explosivo HE 441 lanza fragmentación a 1 kilómetro de distancia y puede configurarse para detonar en el aire sobre tropas en una trinchera, siendo el desarrollo más reciente el 441
441E o el proyectil 448 que fue anunciado en 2022 será entregado en todo el mundo para usuarios como las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los vecinos de Suecia que pertenecen a la OTAN. También existen proyectiles de humo para cubrir movimientos y de iluminación para alumbrar el cielo. Al final de esa hoja de ruta de desarrollo está la munición guiada multipropósito, un proyectil guiado por láser desarrollado conjuntamente por Saab y Raytheon. Promete alcanzar objetivos en movimiento a unos 2.5 kilómetros, acercando esta arma analógica a una precisión real. E incluso el precio es más razonable. Se espera que esté en el rango de los $80.000, aproximadamente la mitad de lo que cuesta un Javelin, logrando capacidades de penetración similares, mientras ofrece guía de precisión mediante designación láser. Así que, un Javelin destruye tanques y ocasionalmente posiciones fortificadas. El Carl Gustaf es lo más cercano que tiene la infantería a una respuesta universal. Ahora, si quieres conocer más sobre el desarrollo de armas de Suecia, Estados Unidos o cualquier otra potencia militar importante, asegúrate de suscribirte al programa militar. Cubrimos armas de todo tipo y cómo se están utilizando activamente en combates reales en Ucrania y más allá. Volviendo al Carl Gustaf, es importante destacar que, aunque la eficiencia del arma radica en su versatilidad y reutilización, todavía presenta algunas limitaciones. Las antiguas municiones HEAD tenían problemas contra el blindaje compuesto y reactivo grueso en la parte frontal de tanques modernos, que es exactamente la razón por la que los ataques exitosos en Ucrania provienen tan consistentemente de los flancos, la parte trasera y la parte superior, y por qué existen las municiones en tándem. La flexibilidad para usar municiones aparentemente dispares, combinarlas con capacidades casi de tipo dispara y olvida, recargas rápidas y facilidad de uso ha mantenido al fusil relevante durante 8 décadas de evolución del blindaje. Por esto, el Carl Gustaf es de los pocos fusiles sin retroceso portátiles que existen. El primer intento de Suecia de crear un arma sin retroceso disparada desde el hombro, un fusil antitanque de 20 milímetros de principios de los 40 fue una advertencia. Apenas dañaba los tanques de finales de la guerra y se fabricó en pocas unidades. La lección de este fracaso fue que, aunque era posible fabricar un fusil antiblindaje sin retroceso, lograr que la munición destruyera el objetivo era mucho más difícil. Un pequeño proyectil sólido ya no era suficiente para destruir un tanque de frente y cada vez se necesitaba una ojiva de carga hueca más grande. Así que, en 1946, los diseñadores aumentaron el concepto a 84 milímetros, suficientemente grande para llevar una carga hueca adecuada, y en 1948, el arma entró en servicio en Suecia. Desde entonces, se negó a quedar obsoleta. Vio combate por primera vez con las fuerzas suecas de la ONU en el Congo a inicios de los 60. En la Guerra de las Malvinas de 1982, los Royal Marines británicos usaron Carl Gustaf para ayudar a inutilizar una corbeta argentina, destruyendo sus lanzadores de misiles. El M2 de los años 60 dio paso al M3 de los años 90 y en 2014 al ultraligero M4, usando componentes de titanio y una construcción de fibra de carbono para reducir el peso, bueno para miles de disparos, mientras que el cañón del M2 duraba aproximadamente 500 disparos. La vida útil del cañón del M4 era de unos 1000 disparos. Lo que demuestra lo arraigada que está esta arma en el combate moderno es la gran cantidad de operadores, ya que lo que comenzó como un arma nacional sueca ahora es utilizada de alguna forma por más de 40 países. Estados Unidos es en sí mismo un caso de estudio de cómo el diseño sueco superó incluso a las armas nacionales en lo que es posiblemente el desarrollador de armas más grande y destacado del mundo. Los operadores especiales estadounidenses adoptaron el Carl Gustaf recargable hace décadas. El ejército regular puso en servicio el M3 en 2014. Para el año siguiente, la meta era tener al menos uno en cada pelotón de infantería, y el M4 más ligero llegó poco después. La guerra en Ucrania transformó un negocio estable en una estampida. En 2024, Polonia firmó con Saab su mayor contrato terrestre, valuado en $1.200 millones, y todo se destinó a fusiles Carl Gustaf, municiones y entrenamiento. Japón, Lituania y los estados bálticos se sumaron a esa tendencia. Ese mismo año, Saab inició la construcción de una fábrica dedicada en la India, abrió su primera planta propia fuera de Suecia y aumentó la producción de municiones. Suecia gastó cientos de millones de dólares para reemplazar las aproximadamente medio millón de municiones que habían enviado a Ucrania y a los aliados, reponiendo sus propias donaciones. Un arma de 80 años no se consume a esa escala a menos que sea realmente útil. Lo que nos lleva a los desarrollos más recientes de la lista, la mencionada proyectil llamado HE-448, emparejada con un dispositivo de control de
tiro designado como FCD-558. Por sí sola, la HE-448 es una munición altamente explosiva, y su nombre alternativo como HE-441E en Estados Unidos sugiere que es una mejora directa sobre la antigua munición antipersonal HE-41. Contiene unos 4.000 perdigones de tungsteno para mayor fragmentación y efectividad contra enemigos con chaleco antibalas. Además, puede comunicarse con el lanzador al colocarse en la recámara. La munición y el tubo reportan la temperatura del propelente. El artillero ingresa la distancia al objetivo, elige entre impacto directo o detonación en el aire y una computadora balística calcula el disparo óptimo. Se comunica con la espoleta mediante el protocolo Firebolt de Saab. Así, la munición puede alcanzar objetivos a más de 1.5 kilómetros y detonar con precisión sobre trincheras o muros, o un nido de ametralladoras, lanzando fragmentación contra enemigos tras cobertura. Por eso, la queja más antigua sobre el Carl Gustav era que seguía siendo un simple tubo, volando directo a lo que tenía enfrente. Pero eso se puede decir que ya quedó resuelto por diseño. Esta capacidad antitrinchera también da lugar a algunas teorías interesantes sobre cómo se está usando el arma en Ucrania en 2026. Los dos problemas más difíciles que enfrenta la infantería ucraniana son las tropas enemigas atrincheradas y los vehículos blindados avanzando por terreno abierto. Ambos son el objetivo de la munición programable de explosión aérea. Un proyectil HIT se desperdicia y el fuego directo expone al artillero mucho tiempo, lo que puede ser riesgoso. Una explosión aérea sobre la trinchera a más de 1 kilómetro es algo radicalmente distinto y más seguro. Contra infantería dispersa puede sustituir a la artillería, así que si el arma ya está desplegada, el HH-448 y su dispositivo de control de tiro le dan a las escuadras ucranianas una capacidad portátil y precisa contra la infantería que cambia significativamente lo que un solo equipo antitanque puede hacer. Es un producto del diseño del arma y de la forma en que se desarrolla el combate, y no requiere que especulemos sobre quién lo pidió, pero hay otra posible solución, que es mucho más encubierta y brutal. Saab describió el desarrollo del HE-448 sobre la base de relaciones cercanas con los clientes y retroalimentación, un lenguaje que repite en sus propios materiales. El primer comunicado de prensa sobre esa afirmación se publicó en mayo de 2022, y las Fuerzas Armadas suecas empezaron a recibir las municiones en diciembre de 2021. Esto es demasiado tarde para considerar que la munición fue desarrollada en las trincheras de Ucrania. Sin embargo, la más reciente HE-758 en realidad sí encaja. Anunciada en mayo de 2026, la HIT HE-758 es una munición antitanque en tándem y, lo más importante, es la sucesora de la HIT HE-751 que en realidad fue reconocida por las bajas de T-90M rusos a manos del Carl Gustav. Aquí el ciclo de retroalimentación deja de ser solo mercadotecnia y se vuelve algo rastreable. Las tripulaciones ucranianas ya habían probado las HIT 751 contra T-90 rusos. Equipados con blindaje reactivo Contact 5 y Relict, la protección exacta que Moscú coloca en sus mejores tanques. Saab tomó esos resultados y buscó una munición que pudiera derrotar no solo un tipo de blindaje ruso, sino todos. Pero en lugar de iterar manualmente, los ingenieros de Saab aplicaron aprendizaje automático en 50.000 diseños de precursores para hallar una configuración capaz de vencer todos los blindajes reactivos rusos. Así, lograron un precursor no iniciador, una carga que elimina el blindaje reactivo sin detonarlo, abriendo un camino para una carga principal que atraviesa hasta 70 centímetros de blindaje. Como recordatorio, el diseño inicial podía penetrar 50 centímetros y, según la cobertura del lanzamiento, Saab reconoció que el desempeño anterior del Carl Gustav en Ucrania influyó activamente en el desarrollo de la nueva munición. Así es el ciclo de desarrollo que está usando Suecia. Un artillero ucraniano dispara un proyectil de Carl Gustav contra un tanque ruso. El blindaje reactivo de ese tanque y de los que sobreviven se convierte en datos. Esos datos se usan para simulaciones en Suecia. Si retrocedemos, el Carl Gustav es solo parte de un cambio mayor. Suecia ahora es un proveedor de armas esencial para Occidente. Hoy en día, exporta el caza Gripen, el Enlaw, y las armas antiblindaje AT-4, el Carl Gustav, y a partir de 2026, incluso los sistemas que vigilan el cielo. El desarrollo más reciente ocurrió en julio de 2026, cuando la OTAN anunció en una cumbre en Ankara que abriría negociaciones para reemplazar sus aviones radar AWACS de la era de la Guerra Fría, los envejecidos ojos en el cielo de la Alianza. Saab ganó con su Global Eye, una aeronave de vigilancia basada en un jet ejecutivo, elegida sobre el EC-T
Wedgetail de Boeing. Acuerdo de hasta $4.5 mil millones por 10 aeronaves, respaldado por 11 Estados miembros. La OTAN eligió aviones suecos por su diseño para enfrentar amenazas actuales como enjambres de drones y misiles de crucero. Enmarcaron la elección en una Europa que busca construir su propia base industrial, en vez de depender de un gobierno estadounidense y de una política exterior que consideran impredecibles. Lo que nos lleva de vuelta al principio, donde discutimos que Carl Gustav no fue el único responsable de esa eliminación crucial del T-90M. Cada vez más, pequeños drones de reconocimiento se encargan de localizar los objetivos, merodeando sobre una línea de árboles para detectar una posición atrincherada o un vehículo que un equipo terrestre nunca podría ver desde cobertura. Luego, los drones señalan al equipo antiblindaje dónde atacar con un solo disparo preciso. La combinación aprovecha las fortalezas de cada uno. El dron, barato y desechable para reconocimiento, y el lanzador aporta potencia de fuego a mayor costo. Un proyectil programable de explosión aérea como el AT-HE-448 hace que la combinación sea aún más letal porque un dron puede confirmar exactamente dónde se está refugiando el enemigo y el artillero puede ajustar el proyectil para que detone directamente sobre ellos. El tiempo no está de tu lado. Esa es la impactante advertencia que Estados Unidos acaba de hacerle a Rusia, ya que los planes diabólicos de Ucrania para destruir a los ocupantes rusos se están volviendo más claros a medida que avanzamos en 2026. Esto es lo último que Putin quería escuchar. Pensaba que controlaba a Estados Unidos, manipulándolos para lograr una paz que favoreciera más a Moscú que a Kiev. Pero esa ilusión acaba de ser destrozada, ya que se le advierte a Rusia que se retire ahora antes de que Ucrania haga que una situación ya mala empeore mucho más. Ucrania casi podría empezar a sentir lástima por Rusia y la psique desmoronada de Vladimir Putin. Pero nunca sentirá suficiente lástima para detener la estrategia que paraliza a Rusia. Mientras Dan Negrea, representante permanente adjunto de Estados Unidos ante la ONU, estaba ante el Consejo de Seguridad el 22 de junio, dijo palabras que impactaron profundamente a Putin. En medio de una condena al bombardeo ruso del sitio histórico Lavra de Kiev-Pechersk, patrimonio de la UNESCO, que también es uno de los lugares de culto más solemnes de toda Ucrania. Negrea instó a Rusia a pactar con Ucrania pronto, antes de que se acabe el tiempo, y Ucrania logre la victoria. Eso parece cada vez más probable, ya que el impulso se ha vuelto en contra de Rusia en 2026. Rusia debe negociar. El tiempo no favorece a Moscú, declaró Negrea. Y si Putin piensa por un segundo que esta es solo la opinión de un representante estadounidense y que el resto todavía cree que Rusia ganará, entonces está muy equivocado. Negrea comentó esto tras las declaraciones del secretario de Estado de EEUI, Marco Rubio, ante el Senado a inicios de junio. No lograrán los objetivos que plantearon desde el inicio, eso es seguro. Rubio dijo esto sobre Rusia en una declaración que seguramente fue como una puñalada al corazón para Putin. Rubio agregó, puede que ni siquiera sean capaces de alcanzar por la vía militar los objetivos que ahora están exigiendo en las negociaciones. Dos altos funcionarios estadounidenses han descartado públicamente que Rusia gane en pocos días. Pero no son los únicos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también parece convencido de que Ucrania es el lado ganador. Pero volveremos a eso pronto. Los comentarios de Negrea no fueron vacíos al dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo que Rusia debe llegar a un acuerdo ahora porque la estrategia de Ucrania contra Rusia funciona tan bien que algunos podrían incluso sentir lástima por Putin y su ineptitud. Negrea mencionó dos factores muy importantes, las bajas y la innovación. Ambos apoyan a Ucrania actualmente, y lo han hecho la mayor parte de 2026. En cuanto a las bajas, Negrea señala que el ejército ruso está sufriendo alrededor de 40.000 bajas entre muertos y heridos cada mes, lo cual solo se está agravando por tácticas de reclutamiento desesperadas que están empeorando la situación económica de Rusia. De hecho, Rusia ha llegado al punto de ofrecer bonos récord de hasta unos $80.000 solo por inscribirse, informó CNN el 14 de junio, y The Moscow Times informó un par de semanas antes que Putin firmó una ley que perdona hasta $140.000 en deudas a cualquier ruso que se registre como voluntario en su ejército. Estos son actos de desesperación, mientras Rusia lidia con una crisis de reclutamiento causada por la estrategia de Ucrania. Pero Rusia necesita implementarlas, no tiene otra opción. El Ministerio de Finanzas de Ucrania reporta que Rusia ha perdido más de 1.395.000 soldados hasta el 24 de junio. En mayo, la BBC reveló que casi 500.000 soldados rusos han muerto en los combates, de acuerdo con el GCHQ,
principal agencia de espionaje del Reino Unido. Y según United 24 Media, las bajas diarias de tropas rusas han superado las 1000 durante casi un mes completo por primera vez desde marzo de 2025. El periodo entre el 1 y el 22 de junio ha registrado pérdidas rusas de entre 1.130 y 1.550 cada día, con solo 3 de esos 22 días en los que las bajas cayeron al rango de 1.006 en lugar de ser mucho más altas. Esto es insostenible para Rusia, y ese es precisamente el objetivo de la ingeniosa estrategia de Ucrania. Aunque realiza contraataques en todos los territorios ocupados, Ucrania sabe que enfrenta una guerra de desgaste con Rusia. Su mejor oportunidad de ganar es infligir tantas bajas que Rusia ya no pueda sostener su guerra. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, ya lo ha dejado claro, e incluso tiene el número mágico que Rusia nunca quiere alcanzar: 50.000 bajas por mes. Eso, afirma Fyodorov, será suficiente para hacer que la invasión de Rusia sea insostenible, obligando así a Putin a sentarse en la mesa de negociaciones. Si la mesa sigue ahí para él, Estados Unidos advierte que el tiempo se agota. Claro, tener ese objetivo y lograrlo son cosas muy distintas. Pero ahí es donde realmente entra en juego la brillantez de la estrategia de Ucrania. Las innovaciones a lo largo de la línea del frente y más allá son lo que está llevando a Ucrania a la victoria, señala Negrea. Y Rusia simplemente no puede mantenerse al ritmo de lo que Ucrania está haciendo para que sus drones sean más letales que nunca. Negrea no es el único que señala la industria de defensa de Ucrania con asombro. El 23 de junio, el medio United 24 Media informó que el comisionado de Defensa y Espacio de la Unión Europea, Andreas Kubilius, había hecho comentarios similares. Aunque elogió el liderazgo táctico de Ucrania, Kubilius afirmó que la agilidad de la manufactura ucraniana es la principal razón por la que Putin y sus títeres están en una posición tan precaria en Ucrania. Kubilius afirmó que la producción militar nacional de Ucrania creció 50 veces desde el inicio de la guerra, y ese volumen va acompañado de que Ucrania ha desarrollado una habilidad para crear las armas perfectas, tanto para contrarrestar lo que Rusia está haciendo, como para infligir aún más dolor a las tropas de Putin. Kubilius concluyó su discurso en la Cumbre Europea de Defensa y Seguridad en Bruselas, pidiendo crear un marco que integre mejor a Ucrania al mercado de defensa europeo. Y tiene razón al hacer ese llamado. Las innovaciones de Ucrania en el campo de batalla son casi demasiado numerosas para contarlas. En el frente, Ucrania ha desarrollado una combinación letal de drones FPV y de ataque a media distancia que le permite atacar objetivos rusos a varios cientos de kilómetros detrás del frente. Los ataques a media distancia están causando estragos en Rusia. El bloqueo logístico de Ucrania incentiva a las tripulaciones de drones a eliminar rutas y vehículos de suministro, permitiendo aislar Crimea y cortar suministros al frente. Súmale los ataques a centros de mando, control y otras instalaciones militares como puntos de lanzamiento de drones, y obtienes una estrategia que está provocando que los ataques rusos en el frente se debiliten. Por eso estamos viendo tantas bajas. Las fuerzas rusas se están debilitando, incluso cuando Putin les ordena lanzar más asaltos como parte de la ofensiva rusa de verano. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, los drones han dominado desde hace tiempo el frente en cuanto a bajas, con hasta el 85% de las muertes y heridas en ambos bandos siendo causadas por metal volador. La diferencia y clave de la estrategia de Ucrania es que los enjambres de drones FPV en las zonas letales cerca del frente ahora se han reforzado con la nueva capacidad de atacar con precisión la retaguardia rusa, tanto en los territorios ocupados como en la propia Rusia. El Consejo menciona el uso por parte de Ucrania del Hornet impulsado por IA, que cuesta solo $10.000, y se ha vuelto clave en la campaña de bloqueo logístico. A lo que ha llevado esta nueva generación de drones es a un replanteamiento total de cómo ambos bandos utilizan sus recursos. Para Ucrania, más drones y un mayor volumen de ataques refuerzan el buen trabajo realizado. El cálculo de Rusia es más simple y nada efectivo. Mandar más carne de cañón parece ser la única estrategia de Putin. Eso no está funcionando bien por las dificultades de reclutamiento rusas. Y es una de las principales razones por las que Negrea dice que Moscú se está quedando sin tiempo para sentarse a negociar. Luego está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 23 de junio, el Financial Times informó que el respaldo y elogios de Estados Unidos a la estrategia de Ucrania provienen directamente del despacho presidencial de la Casa Blanca. El medio dice que Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conversaron largo rato durante una cena en Evian-les-Bains a inicios de junio. Y, según se informa, Trump dijo que estaba sumamente impresionado con los resultados militares que Ucrania ha logrado hasta ahora en 2026 sin Fecintenosh. Pravda informa que los funcionarios ucranianos han tomado esto como una señal de que Trump es cada vez más propenso a brindar un mayor apoyo a Ucrania, además de ejercer más presión sobre Putin para que ponga fin a la guerra. La presión viene de Rubio y Negrea, quienes advierten a Rusia que el tiempo se agota y que Putin debe salir de Ucrania antes de que todo su régimen se venga abajo.
Esa reunión entre Trump y Zelensky también produjo algo más que hará aún más difícil que Putin logre sus objetivos. Pero antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón y asegurarte de que más de nuestros videos lleguen a tu feed. Putin está absolutamente furioso por todos estos acontecimientos. Mientras Estados Unidos hace llamados directos para que Putin regrese a la mesa de negociaciones y acepte el hecho de que Rusia está en una posición debilitada, Putin se ha puesto totalmente en contra de Trump. Putin no lo dirá directamente, es muy cobarde. Usó al ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, como portavoz para dar la noticia. El 23 de junio, Lavrov lamentó que Estados Unidos parece dejar de ser un mediador objetivo. Estados Unidos parece haber olvidado las declaraciones de Trump en 2025, donde indicaba que el país se inclinaba hacia Rusia. Eso parece un berrinche ruso, y Putin seguía criticando a Estados Unidos por medio de sus aliados. Noticias de EU informan que en los 3 días previos al 23 de junio, 3 funcionarios rusos reclamaron que EU no cumple lo pactado. Lavrov fue uno de ellos. Antes que él, estuvo el asesor del Kremlin, Yuri Usakov, quien afirmó que solo Rusia ha seguido comprometida a cumplir el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, mientras que la otra parte, como ahora parece, no ha sido completamente capaz de cumplir con su parte. Tras la queja de Lavrov, su adjunto Sergei Ryabkov afirmó que Estados Unidos se ha alejado de los acuerdos clave logrados en la cumbre de Alaska de 2025, y añadió: también vemos que la postura de Washington se acerca cada vez más a las políticas más rabiosamente antirrusas que persiguen los aliados europeos más cercanos de Estados Unidos, es decir, el Reino Unido y Francia. Lavrov ha dado seguimiento a sus comentarios, señalando que cualquier esperanza de que Estados Unidos pudiera ser un mediador honesto se ha desmoronado, lo que significa que Rusia se verá obligada a continuar la invasión. Es asombrosa la hipocresía en estos comentarios. Todo lo que Rusia está haciendo aquí es armar un berrinche a gran escala en el Kremlin por el hecho de que Putin siente que ya no puede manipular a Estados Unidos para que se ponga de su lado. Las mentiras sobre el progreso de Rusia y su supuesta victoria en Ucrania quedaron expuestas por la estrategia que permitió a Ucrania tomar la iniciativa en la guerra. Estados Unidos ha reconocido el impacto de la estrategia, y Putin se está desesperando, así que ha empezado a proyectar. El Financial Times informa que Putin dio un discurso a los graduados militares el 23 de junio. Putin dijo en su discurso que los ataques ucranianos de medio y largo alcance eran un acto de desesperación, pues Ucrania no podía frenar los avances rusos en el frente. Estos drones, ataques a civiles, militares e infraestructura, ¿para qué son? Buscan desestabilizar y generar incertidumbres sobre las acciones de las Fuerzas Armadas rusas. Putin pronunció un discurso insensible, ignorando las tácticas rusas en la guerra y dirigido a soldados que pronto enviará a morir en el frente. Por supuesto, todo eso es una tontería. Rusia en realidad perdió mucho terreno en 2026, siendo tanto abril como mayo meses en los que Ucrania obtuvo ganancias territoriales netas frente a Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. El problema de Putin ahora es que la realidad alterna que intenta inventar de la nada ya no encaja. Estados Unidos ya no se deja engañar, Europa lo nota, y lo más perjudicial para Putin, también muchos en Rusia. El 22 de mayo, la Nueva Voz de Ucrania reportó que funcionarios rusos ya se preparan para un mundo sin Putin, ya que creen que el sistema de gobierno que ha creado, incluyendo su invasión a Ucrania, ya no puede sobrevivir. Los niños son trasladados al extranjero porque los funcionarios temen que enfrenten cargos penales si se quedan. Un funcionario anónimo describió el ánimo en las esferas medias y altas del poder ruso así: son tiempos difíciles, es evidente y no vale la pena mentir. Putin y sus compinches siguen mintiendo. Ahora lo hacen por desesperación y enojo, no porque crean que las mentiras harán que Estados Unidos vuelva a apoyarlos. Y Putin debería estar enojado. Más allá de todas las afirmaciones de Estados Unidos de que Putin debería rendirse ahora, así como el entusiasta respaldo de Trump a la estrategia militar de Ucrania, hay una cosa por encima de todo lo demás que tiene a Putin furioso: las jugadas del Patriot. Si creías que lo principal de la reunión de Trump con Zelensky era que elogiara la estrategia de Ucrania, te equivocas. Zelensky informó que, tras su reunión con Trump, tanto el presidente de Estados Unidos como Rubio respondieron de manera positiva a la idea de otorgar licencias a empresas europeas de defensa para que comiencen a fabricar interceptores de misiles Patriot. Esto es enorme. Zelensky afirmó que es la primera vez que Estados Unidos responde positivamente a la idea, y añadió que los socios europeos de Ucrania tienen la capacidad técnica para hacerlo, y que ahora solo falta la aprobación personal del presidente Trump. Bloomberg informa que Trump ya pensaba en otorgar licencias de misiles Patriot a fabricantes fuera de EU durante la cumbre del Grupo de los 7 en Francia. El medio dice que Trump planea pedir a fabricantes de defensa de EIIA
que licencien tecnología de misiles Patriot a países europeos y Ucrania, para que Ucrania pueda enfrentar la escasez de estos misiles. Eso ha permitido cierto éxito a Rusia con sus misiles balísticos en meses recientes. Les gustaría hacerlo. Lo vamos a analizar, dijo Trump el 17 de junio. El tema de las licencias se discutió detalladamente a puerta cerrada en la reunión. Que Estados Unidos le dijera a Putin que saliera de Ucrania fue un golpe contundente. Esta revelación es un golpe letal directo a la sien del líder ruso. La campaña aérea de Rusia es lo único que le queda a su favor. El fracaso en tierra y no poder proteger Crimea no ayudan a Rusia a ganar la guerra, pero como Ucrania ha empezado a quedarse sin interceptores de misiles Patriot, los misiles de crucero y balísticos de Rusia han estado alcanzando sus objetivos con más frecuencia. Vimos esto claramente en mayo. Ese mes, Rusia lanzó 8.351 medios aéreos contra Ucrania, informa Pravda. Eso fue un récord. Y las defensas aéreas de Ucrania tuvieron dificultades para hacer frente a los misiles. De los 8.351 medios aéreos, 8.150 eran drones de ataque, contra los cuales Ucrania registró una impresionante tasa de interceptación del 90 y 1.73%. Sin embargo, el porcentaje baja mucho cuando se habla de los 211 misiles de crucero y balísticos que Rusia lanzó, ya que Ucrania solo pudo detener el 53% de ellos. Un suministro constante de misiles Patriot elevará la tasa de intercepción de Ucrania. Por eso es tan importante para Ucrania que Trump esté abierto a acuerdos de licencia y tan devastador para Putin. Se suponía que Estados Unidos estaba de su lado. Hasta hace muy poco, parece que toda la presión se estaba poniendo sobre Ucrania para que llegara a un acuerdo. Ahora Estados Unidos le advierte a Putin que su tiempo se acaba y se prepara para permitir la fabricación externa de un arma que arruinará la estrategia rusa de infundir terror en Ucrania para minar la moral ucraniana. Si los misiles de Rusia están siendo interceptados, entonces ¿qué le queda a Rusia? No avanza en el terreno y sus soldados son derrotados por la estrategia de drones de Ucrania. Hay una coda agradable para esto. Mientras Putin es silenciado por voces de ambos lados del Atlántico que le exigen abandonar la invasión a Ucrania tras casi 4 años y medio de fracasos. El enviado ucraniano ante la ONU, Andriy Melnik, reiteró sus llamados y le señaló a Putin cuál será su verdadero legado al final de todo esto. Putin será recordado como una de las figuras más oscuras de la historia moderna, especialmente tras el ataque a la labra de Pochayevsk en Kiev, y su legado será solo el de un criminal de guerra que fracasó en todo lo que intentó. Dirigiéndome al representante ruso, le aconsejo: nunca podrá mantener las tierras ocupadas. Salga de Ucrania lo antes posible, antes de que sea tarde. Melnik rugió durante su discurso. Y si esa advertencia no se toma en cuenta, entonces Rusia realmente debería empezar a prestar atención a lo que está sucediendo. El boomerang de la guerra iniciado por el señor Putin ha vuelto a Rusia, y por primera vez los rusos sienten el oscuro aliento de esta guerra, dijo Melnik antes de concluir con palabras que resonaron en la ONU. Y esto es solo el inicio. Es difícil debatir ese punto. Con Estados Unidos, Europa y hasta funcionarios rusos viendo lo que viene, Putin se queda sin opciones. La única opción lógica es hacer lo que todos le dicen y salir de Ucrania. ¿Lo hará Putin? Probablemente no. Si sigue ignorando la realidad como durante la guerra, solo hará que su país sucumba ante la estrategia ucraniana, que ya cambió la dinámica y fue elogiada por Occidente, y pronto llevará a Rusia a perder la guerra. Una guerra que se suponía terminaría en cuestión de días. Putin ya ve cómo la estrategia de Ucrania afecta a Crimea, la joya de la ocupación rusa. Al menos debería estar viéndolo. La cabeza de Putin podría estar tan profundamente enterrada en la Noena, o quizás en otro lugar, que no sabe lo que realmente está pasando. Pero eso no cambia la realidad. Crimea se está perdiendo, y ahora 1,5 millones de rusos se arrepienten de estar en la península. Descubre por qué viendo nuestro video, y si te gustó este video, recuerda suscribirte al Show Militar. Publicamos videos diariamente, analizando los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania y más allá. Y gracias por vernos.